¿Ya? Buenas, bienvenida a esta maravillosa mesa redonda histórica Iniciativa Más. Yo soy Fer, soy coordinador de Cultura, Biblioteca y Memoria Histórica en Iniciativa Más de la Federación Andaluza de Arcoíris, y también soy una de las personas responsables de la gestión y coordinación de las actividades culturales, tanto de la Mesa Técnica Iniciativa Más del Ayuntamiento de Granada como de Orgullo Granada 24. Antes de empezar con la mesa, quiero agradecer a la Universidad de Granada por participar otro año más con la actividad de Orgullo Granada. Es muy importante ocupar espacios, como lo es tanto la universidad como las facultades en Granada, y poder abordarlo desde una perspectiva queer es muy necesario. En especial quiero agradecer a Pedro López, responsable de Diversidad de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Granada, a Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada, y a Joscar Gutiérrez, directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad. Gracias por apoyarnos, es muy importante para nosotras, nosotros y nosotros. Yo les voy a hacer una muy breve presentación de las personas que me acompañan en la mesa. Cada persona va a tener un máximo de 20 minutos, que iré controlando para su ponencia, y después vamos a dejar un tiempo para que las personas que estén en el público podáis preguntarle y podáis que sea algo didáctico, colaborativo, y que podáis preguntar cualquier inquietud que tengáis sobre el tema. Tenemos a Gracia Trujillo, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, activista feminista queer. Su investigación gira en torno a los movimientos feministas y queer, las epistemologías críticas en educación y el parentesco no heterosexual, que estoy de Aranda. Es autora de Deseo de Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, El feminismo queer es para todo el mundo, y coeditora de Maternidades queer, entre otras muchas más publicaciones. También me acompaña María Alonso Vidal, diplomada en Trabajo Social y doctorada en Estudios de la Mujer, Discursos y Prácticas de Género. Empezó su activismo feminista y LGTB+ en la década del 80 y 90 con la histórica asociación granadina NOS, y actualmente forma parte del grupo de investigación Otras Perspectivas Feministas en Investigación Social. También es autora del ensayo La intermitencia de los infinitos lésbicos, Relaciones de género entre lesbianas, una autoetnografía feminista publicada por la editorial Legales. Y por último, Juan Planta, nacido en Villanueva de la Reina, Jaén, y llegó a Granada en 1975 para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, y se incorporó a la política antifranquista en la Universidad de Granada y en el PCE, y se convirtió en un miembro activo del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Granada en la década de los 70. También fue uno de los fundadores de la Sala Planta Baja en Granada, desde su fundación en 1983 hasta 1998. Planta Baja fue un espacio de libertad y testigo de los movimientos feministas, homosexuales y la lucha contra la SIDA de Granada. Y también es autor de Remangada 6, publicada por la editorial Planeta Drújula, ensayo que explora el activismo de Juan Planta en la década de los 70 en el Faro. Y ya está. El orden empezará Gracia, continuará María, y por último cerrará Juan. Y ya pues, si tenéis dudas, inquietudes, podréis preguntar, y tras acabar pues haremos el sorteo, porque este año todas las actividades culturales las ha patrocinado la editorial granadina Drújula Ediciones, y en cada evento que tenemos cultural está sorteando el libro. Además también tenéis por aquí, no sé si está, sí, marca páginas, también podéis coger. Y ya está, que empiece esta mesa redonda. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por todas las gestiones, a Rafa, a Pedro y al resto de gente que habéis hecho posible esta mesa redonda. La verdad es que un placer estar aquí, y también acompañada, que tengo muchísimas ganas de escucharos por diferentes razones, pero muchas ganas. Bueno, yo voy a hablar, a ver, lo de los 20 minutos, voy a controlar un poquito, si no me dices, ¿vale? Sí, yo lo controlo. Voy a hablar de esta cuestión de las memorias, como veis en plural, ¿no? Las memorias políticas, culturales, sociales de nuestros movimientos LGTBI, queer, feministas, y voy a hablar también de archivos y de contraarchivos, ahora iremos un poco a ello, o de archivos a contrapelo, como diría Mary Torras, profesora de literatura en la Universidad de Barcelona, que es un poco con la idea de problematizar cómo estamos construyendo los archivos, aunque sean precarios, aunque todavía nos falten, pero pensarlos de manera crítica también, ¿no? Esta es un poquito la idea. Como ves, es un tema gigantesco. He tenido que ir acotando pensando en esto de los 20 minutos, entonces, bueno, voy a recorrer un poco la presentación y luego, si surgen dudas o cuestiones, pues la dejamos para las preguntas, ¿no?
Bueno. Lo primero, bueno, cuando hablamos de memorias, no sé si hay gente historiadora en la sala, pero sabéis que hacemos una diferencia entre la historia, así con mayúscula, ¿no? La historia, la cronología, la historiografía y las memorias. Las memorias que vamos a ir reconstruyendo como podemos, un poco utilizando este concepto de Michel Foucault de las genealogías, ¿no? Sabéis que Foucault hablaba de genealogías y no tanto de historia o de la gran historia, una única historia, un relato, y lo que decía es: tenemos que echar la mirada atrás y buscar nuestras huellas, los rastros, las trayectorias. No hay una única, ni muchísimo menos, y fijaos, esto también tiene que ver con esta crítica a la idea de la historia como una cuestión lineal, ¿no? Que va siempre como a mejor, que vamos avanzando. Sabemos desde los feminismos, desde el movimiento LGTBI queer, desde el movimiento antirracista, cualquier movimiento social sabe que no es lineal, ni muchísimo menos el avance en derechos y libertades, ¿no? Hay retrocesos, estamos enfrentando ahora, de hecho, ¿no?, intentos de retrocesos en este contexto, y esto es un poco a lo que alude las genealogías, ¿no? Que buscamos esas trayectorias, esos recorridos, y vamos organizando un poco nuestros relatos colectivos. No hay un único relato, ni mucho menos, de qué pasó con el feminismo en la transición, por ejemplo, ¿no? Sino que vamos sumando todas esas piezas, y así vamos construyendo nuestras memorias en plural, ¿no? Las memorias, que son esta mezcla de lo individual y lo colectivo, ¿no? Yo he estudiado sobre todo las memorias colectivas, el movimiento feminista, el movimiento de lesbianas, en mi tesis, ahora os comentaré, ¿no? Y son estas memorias, todas estas piezas, las que vamos poniendo en marcha en estos relatos, estos contrarrelatos, que son los que complementan o cuestionan más bien, digamos, la historia hegemónica, eso que nos han contado, ¿no? Fijaos que os pongo un ejemplo así rápido para que me sigáis. Cuando muchas veces pensamos en los años 70, los años de la transición, los años 80, y ahora Juan hablará mucho de ello, yo todavía me sigo encontrando en las investigaciones que la gente dice que el movimiento gay y lésbico entra en una fase de desmovilización, ¿no? Son los años después de la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que os traigo aquí esta imagen de este documental de José Romero Ahumada, que por cierto es interesantísimo, lo han recuperado en esta serie que se llama Nosotres Somos. Veis aquí abajo, que está disponible en internet, en el canal Play, y que tiene, sabéis, son varios capítulos, uno de cada color de la bandera del orgullo. Este es el primer capítulo, el capítulo amarillo de enfermos y peligrosos sociales, y os lo traía aquí porque es la primera vez que hemos visto la manifestación, esta primera del orgullo del año 77, en movimiento. Las que hemos estudiado mucho toda esta época, ¿no? Pues conocemos mucho las fotos de Colita, las famosas fotos de la pancarta inicial, donde por cierto las travestis y las trans pusieron el cuerpo, y tenemos que seguir recordándolo, ¿no? Y más en este contexto actual de estas batallas en los feminismos, ¿no? Ahí estaban en la primera línea de batalla, y como os decía, es muy emocionante verlo porque lo hemos visto en movimiento, ¿no? Esa manifestación. Por cierto, una manifestación que era lo que diríamos hoy en día de confluencia. En esta primera manifestación están las feministas, está el Front de Alliberament Gay de Cataluña, el FAC, está también el primer colectivo de lesbianas que se ha organizado en el FAC, están los partidos de extrema izquierda y mucha gente aliada, ¿no? Sería lo que hoy diríamos una manifestación pues eso, de confluencia, que por cierto acabó bajando las Ramblas, como conoceréis, ¿no? Perseguida por los grises que iban ahí dando palos. Bueno, pues después de la derogación de la ley, un poco el relato más difundido, no sé si podríamos llamarlo hegemónico, pero desde luego más difundido, es el que dice que entonces los colectivos entran en una fase de desmovilización, y entonces la gente se va a lo que empezó a llamarse el gueto dorado, ¿no? Que ahora seguro que Juan también habla de ello, que eran los lugares de ambiente, ¿no? Los lugares de ambiente que, primer matiz, eran para los varones gays, ¿no? Nosotras, las lesbianas y las mujeres bisexuales, poquitos espacios de ambiente entonces y ahora. Luego, si queréis, también hablamos de esta cuestión, con lo importantes que son como espacios de socialización, de encuentro, de tejer redes, etc. Este es el relato que más se ha difundido, pero si miramos, por ejemplo, a los colectivos de lesbianas desde los 70 en adelante, para nada entran en una fase de desmovilización.
Esto es el tema de los contrarrelatos y los contraarchivos, ¿no? No entra en una fase de desmovilización. Lo que sucede es que se deroga la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Ellas la viven sobre todo como una batalla política que se ha ganado, que no tiene tanto impacto en realidad en su día a día como sí lo tienen los varones gays, felizmente, ¿no? Porque se gana en libertad y se gana en tomar la calle. La viven como una victoria política. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es, ellas son feministas, muchísimas de ellas se suman a los colectivos de feministas lesbianas que se van a organizar bajo el paraguas de la Coordinadora de Feministas Lesbianas, ¿no? O de la Coordinadora Feminista, mejor dicho. ¿De acuerdo? Va a haber feministas y lesbianas independientes y otras que se organicen bajo este paraguas. Pero lo que quiero deciros con esto es que para nada entran en una fase de desmovilización, sino que, como muy bien sabréis, los 80 es una década de muchísima batalla feminista, porque hay muchísimas cosas que recuperar, ¿no? Está todo el tema del adulterio, está la cuestión de la ley de los anticonceptivos, que se consigue en el año 79, el divorcio en el 81, el aborto en el 83, todo lo que ya empiezan a ser los análisis y los debates sobre violencia de género a lo largo de los 80, y luego, bueno, pues también todas las tensiones con la militancia de los partidos y en el movimiento, la creación del Instituto de la Mujer, etcétera. Bueno, me he extendido un poquito, pero para deciros que necesitamos esos contrarrelatos también, ¿no? Si miramos solamente a una parte que ha sido la más visible y digamos que se ha investigado más, pues entonces yo sigo leyendo, como os digo, esto de que en los 80 se entra en una fase de desmovilización. Depende de a dónde miremos. No es en el caso de las lesbianas feministas. Bueno, os recomiendo mucho ver esta serie. Y también una idea que quería compartir aquí es que la serie lo que hace es utilizar el archivo de Radio Televisión Española y tiene unas joyas impresionantes, ¿no? Tiene un montón de fuentes que muchas de ellas no conocíamos y otras que realmente nos permiten como viajar a aquellos años en el sentido de situarnos en aquel momento. Por ejemplo, hay trocitos de informe semanal o de otros programas en los que, por ejemplo, salía alguien con un micrófono y preguntaba: ¿y si usted tuviera un hijo homosexual, qué pensaría o qué le parecería? Claro, la gente contesta un poco, tengo que decir que hay más respuestas tirando a positivas, podríamos decir, que negativas, pero las hay tremendas también, ¿no? Como de pues, ni de broma, o no me gustaría nada, o lo echaría de casa. Pero luego hay otras que dicen, pues bueno, pues lo querría igual porque es mi hijo, pero nos permite realmente viajar a aquella época, ¿no? Es un archivo que ha dado un montón de fuentes más que interesantes, ¿no? Bueno, voy a ir contándoos así alguna cuestión teórica, porque no sé si aquí investigáis todo el tema de las memorias, de los archivos, hacéis este tipo de trabajo. Pero hay un concepto que acuñó Judith Jack Halberstam, porque en los últimos años, unos cuantos ya se llama Jack, en este libro Masculinidad Femenina, que por cierto es un librazo, que es el de la metodología queer. Es decir, cómo hacemos nosotros y nosotras investigación contando con unas fuentes precarias muchas veces, con unos archivos más que precarios también, aunque ahora os voy a contar que ya, bueno, en los últimos años ya sí contamos con más archivos y lugares donde ir, ¿no? Yo, de las tesis que dirijo, por ejemplo, en los últimos años, hay 2 que están haciendo trabajo de archivo y yo estoy, bueno, más que contenta de ver que mis estudiantes pueden ir a los archivos y encuentran, ¿no?, las fuentes organizadas, fuentes que se van recogiendo, ¿no? Las fuentes están en cajas, cosa que yo no viví para nada en mi tesis, que ahora os contaré un poquito así rápidamente, ¿vale? Entonces, básicamente la idea de las metodologías queer es que, como tenemos para reconstruir estas memorias, tenemos realmente una precariedad de fuentes y de archivos tremenda. La metodología queer, ¿qué supone? Se ha traducido al castellano como metodología carroñera, en el sentido de que cogemos un poco de aquí y de allá. Vamos escribiendo todas esas memorias y esos recorridos de nuestros movimientos, utilizando, por ejemplo, la literatura. Pensando, oye, ¿y qué leía la gente en los años 70, en los años 80, en los 90, en los 2000? ¿Qué leíamos en los colectivos? ¿Cuáles eran los textos que realmente nos inspiraron, ¿no?, y nos hicieron
debatir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el cine. ¿Qué cine se veía? ¿Cuáles eran las imágenes, las representaciones con las que la gente contaba en ese momento? Yo ahora en junio he presentado el TFM una alumna mía del Máster de Estudios LGTBI de la Complutense, que es una crack. Ha hecho un TFM maravilloso sobre las representaciones de las lesbianas del 2000 en adelante en el mundo del arte, ¿no? Fijaos, del 2000 en adelante tampoco encontrábamos tantas. Pero ya las hay, claro, del 2000 en adelante estamos hablando de todo el ciclo un poco, toda la ola transfeminista, queer, y ya hay artistas que están haciendo cosas. Pero si echamos un poquito más para atrás, es difícil encontrarlas, ¿no? Representaciones que no sean importadas del ámbito anglosajón, sino que las estuvieran generando aquí las artistas o las activistas. Entonces, bueno, con las metodologías queer lo que hacemos es coger un poco de diferentes disciplinas. Fijaos, aquí también hay un cuestionamiento de las disciplinas como compartimentos estanco, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo de historia, soy historiadora de formación y luego hice una tesis en sociología, me pasé muchos años que la gente me decía, ¿pero eres historiadora o eres socióloga? Yo decía, bueno, ¿y no puedo hacer algo interdisciplinar? Esto en la universidad nuestra todavía cuesta un montón, ¿eh? Esto de trabajar un poco como en ese campo intermedio, esto que serían como los estudios culturales en el ámbito anglosajón, aquí todavía nos cuesta un montón, ¿no? Si tú tienes un grado en una disciplina, no te salgas de ahí, ¿no? Esto es un poco lo que estamos planteando, ¿no? Que se puede, claro que sí, navegar entre las disciplinas y, por supuesto, se puede cuestionar todo lo que es estas barreras muchas veces entre la teoría y los activismos, ¿no? ¿Por qué la teoría le damos más prioridad, es más importante? Y lo que dice la gente activista es siempre un poco como menos importantes, ¿no? Son como testimonios. Bueno, hay activistas que también teorizan, ¿no? Hay activistas que también están en la academia y viceversa. Entonces, bueno, por aquí va un poquito esta cuestión de las metodologías queer, que es tan interesante y tan útil para ir construyendo nuestras memorias, ¿no? Bueno, por poner la nota no solo optimista, sino por contar un poco todos los proyectos que se están haciendo hoy en día, os he traído aquí simplemente algunos que seguro que muchos conocéis, que tienen que ver con los archivos, ¿no? Este es un proyecto en el que yo he participado en los últimos años. Me acuerdo que hicimos una mesa redonda en Barcelona, se llama Hilos Feministas en catalán, ¿no? Fils Feministes, y justo después nos confinaron. Y entonces en el confinamiento estuvimos trabajando en un volumen que se titula así, Fils Feministes. Está publicado en catalán, pero bueno, yo creo que se lee bastante bien. Os animo a pinchar en la página esta de Fils Feministes porque tienen un proyecto maravilloso. Bueno, por cierto, esta es una fotografía de aquella primera manifestación y, como veis, está la coordinadora de los colectivos per l'alliberament gai, que estos eran los que fueron realmente, bueno, muy defensores de que las travestis y las trans estuvieran en la primera línea. Aquí hubo un debate muy interesante con el tema de la pluma y a ciertos sectores ya les incomodaba que las plumas se desplegaran incluso en las manifestaciones, ¿no? Digamos que el sector más revolucionario lo que decía era, pues claro, ¿por qué no vamos a mostrar nuestra diferencia, ¿no? ¿Por qué no pueden ir las personas con más pluma en la primera parte, la cabecera de la manifestación? Bueno, este es un proyecto que lo que ha hecho ha sido ir sumando con una aplicación que ha generado Diego Merchante, que trabaja en la Universidad de Barcelona y que tiene un trabajo fantástico sobre archivos trans. Ha generado una plataforma que la gente puede subir sus propios documentos y fuentes desde casa a la plataforma. Fijaos que muchas veces no sabemos dónde llevar las cosas que tenemos en casa. Yo tengo en mi casa que algún día me tengo que plantear dónde las llevo cuando tenga tiempo y me pueda organizar, ¿no? Carteles, actas de colectivos, o sea, yo tengo un mini archivo en mi casa. Y fijaos, con este proyecto lo que se puso en marcha es una aplicación, una plataforma en la que, no tengo tiempo ahora, pero si pincháis en la página, la gente puede ir subiendo desde su propia casa de tal manera que el archivo se va construyendo de manera también colectiva, ¿no? Bueno, este es otro archivo que lleva ya unos cuantos años en Madrid, que igual os suena, el archivo transfeminista queer de la Neomudéjar de Atocha, que está en un espacio que pertenecía a Renfe, que es un espacio así como
como industrial, parece una cosa como berlinesa, ¿no? Así que se ha utilizado como una fábrica para montar el archivo. Y este archivo a mí me gusta especialmente porque es un archivo autogestionado, está realmente consiguiendo que la gente lleve mucho las fuentes al archivo, ¿no? Hay veces que pues la gente no se acerca tanto a archivos más institucionales, ¿no? Y sin embargo archivos autogestionados a veces son más abiertos. También aquí quería comentar una cosa con esto de los archivos autogestionados. Algo que nos sucede mucho es que no hay fondos para los archivos, ¿no? La autogestión tiene, como sabemos, sus más y sus menos, pero muchas veces una financiación utilizada de manera que revierta en el archivo y que te deje margen para hacer lo que tú realmente quieres hacer en el archivo, ¿no? No es ninguna tontería, y tener personal especializado en el archivo, pues claro, ayuda mucho a organizar ese archivo, ¿no? Bueno, hay que mencionar también el archivo de Guardianes de la Contramemoria, que se puso en marcha, sabréis, ¿no? En la página esta de Facebook, que es todo este archivo transfeminista queer andaluz. Yo tuve la suerte, el placer de estar en el tribunal de tesis de La Diega, de Diego Mendoza Albalá, y realmente aprendí un montón leyendo esa tesis y escuchando, bueno, los comentarios durante la tesis. Yo creo que es un trabajo realmente fantástico que ahonda en la cuestión de todos estos recorridos y genealogías en Andalucía, ¿no? Algunos otros proyectos sobre archivos. Es este archivo trans de Argentina, que es maravilloso, no sé si lo conocéis, es genial, absolutamente, porque estas son mujeres trans en Argentina que dijeron, oye, ¿qué hacemos con todas nuestras fotos, con las cartas, con los documentos? Los tenemos aquí todos tirados, nuestras compañeras a veces mueren, sabéis que la esperanza de vida de las mujeres trans y travestis es tristemente bajita, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, en este archivo lo que hicieron es decir, pues vamos a organizarlo y vamos a organizarlo como nosotras vemos que es la mejor idea. Entonces, fijaos, también es todo un cuestionamiento a la cosa más tradicional, institucional de los archivos más clásicos, porque no sé si puedo pinchar, es que no quiero detenerme mucho, pero vamos a ver si esto funciona. No, bueno, pues os lo dejo encargado que lo miréis. El archivo trans, que además vas moviéndote por la página y hay una especie de ráfaga de purpurina, está organizado en niñez, cumpleaños, ¿no? Infancia, cumpleaños, cartas, vacaciones. O sea, ¿cómo organizas tú tu archivo? Imaginaos que tenéis que organizar el archivo con un grupo de amigues, ¿no? Pues a lo mejor tú no pondrías las etiquetas que pondría un archivo. Tú dirías, oye, ¿qué queremos recordar? Pues queremos recordar las fiestas, los cumpleaños. Esto es lo que han hecho en el archivo trans y es realmente una maravilla lo que tienen ahí ya de miles y miles de documentos. Hay otro archivo también argentino que se llama Potencia Tortillera, que a mí me encanta porque empezaron en un blog, y bueno, y siguen en el blog, diciendo, oye, nosotras, las lesbianas, ¿dónde están nuestras fuentes también? Que la gente tiene las cosas muchas veces en su casa. Entonces, a través de un blog, lo que hicieron es una llamada a que la gente fuera mandando las cosas que tienen en casa y fueran armando el archivo, ¿no? Luego está este archivo, por ejemplo, el archivo T, que es este de Diego Merchante, Gender Hacker, que viene además de una tesis doctoral. Es realmente interesantísimo lo que ha podido recoger Diego ahí. Y luego hay otros archivos como este de Moléculas Malucas, que también es argentino, que ha ido recogiendo y publicando un montón de investigaciones a vueltas con los archivos, las memorias, etc. Bueno, como veis, esto de Argentina, aquí está muy presente Argentina. Yo hice una estancia de investigación en el 2011, que un poquito antes acababa de salir publicada mi tesis, y la verdad es que, bueno, el archivo de Potencia Tortillera tiene un poco que ver con mi estancia por allí y con el contarles muchas anécdotas de cómo había ido yo recopilando las fuentes para hacer mi tesis. Les conté una anécdota que luego, pues de alguna manera como que resonó en el colectivo de lesbianas que puso en marcha el archivo, porque yo haciendo mi tesis, una de las activistas la entrevisté en su casa y al final me dijo, mira, llévate esta maleta. Y entonces salí de allí, he contado varias veces esta anécdota ya, salí de allí con una maleta que era su archivo, ¿no? Y entonces ellas se quedaron también impresionadas y dijeron, es que aquí estamos igual, en Buenos Aires no hemos todavía armado la historia del activismo boyero, bisexual, feminista, ¿no? Que ya
te doy un par de minutillos para que puedas Venga, cerrar. un par de minutillos, vale. Redondo. Bueno, esto es otra parte así como un poco más teórica, pues si os interesara, si luego queréis os puedo pasar referencias y lo que necesitéis. La importancia del archivo y todo esto que nos tiene a vueltas desde hace unos cuantos años de plantear eso, la necesidad de los archivos para construir nuestras memorias y al mismo tiempo cómo armamos los archivos, quiénes deciden qué fuentes se recogen y qué no se recoge, ¿no? ¿Qué relato sale de un archivo? Salen a partir de las fuentes, entonces es súper importante ver qué recogemos y cómo lo vamos a clasificar. Fijaos que por una parte, la cuestión del archivo nos constituye, nos configura como sujetos históricos, ¿no? Tenemos toda esta andadura, estas genealogías, estos recorridos. Por otra parte, entramos en todos estos debates de, bueno, sí, pero ¿quiénes entran al final en los archivos, ¿no? Y esto es, ¿qué relatos o qué memorias estamos construyendo a partir de los archivos? Por ejemplo, yo hice trabajo de campo en el archivo de Cala Dona, en Barcelona, y las archiveras allí, que muchas son voluntarias, me decían, mira, tenemos a veces problemas con las donaciones, porque nos llegan donaciones de activistas y nos vemos con un montón de cajas y decimos, ¿y ahora qué hacemos para recopilar? ¿Y cómo decidimos? Yo les decía, ¿cómo decidís que se queda en el archivo y que no? Y lo que me contestaron, la verdad es que me pareció así como bastante, bueno, bien, o sea, acertado, dentro de alguien diría, no es muy ortodoxo, pero decía, bueno, nos reunimos en asamblea y como somos muchas, digamos que muchas no se pueden equivocar, ¿no? O sea, como que dicen, oye, esto nos parece importante, y cuando hay quórum, pero fijaos, así estamos, ¿no? Armando nuestras memorias, ¿no? Esta es una cita de Helen Geletón, que igual os suena, que ha hecho todo un trabajo súper interesante sobre fanzines feministas, que lo que viene a decir es, ¿cómo hacemos realmente para clasificar todas estas fuentes que son tan huidizas, muchas veces precarias, que hablan de sexualidad, que hablan de deseos, de placeres, de nuestras vidas, que hablan de armarios, de silencios, de invisibilidades? ¿Cómo hacemos para rescatarlas y luego clasificarlas y meterlas como en cajoncitos bajo etiquetas? Parece que la propia naturaleza de la fuente se resiste a la categoría, por ejemplo, imaginaos la carpetita homosexual. Pues ahí entran algunas cosas, pero hay otras muchas que desbordan esa categoría, ¿no? Por cierto, un apunte también importante es que lo que nos pasa cuando estudiamos el movimiento LGTBI queer es que muchísima gente no solo tiene fuentes en su casa, sino que las ha perdido. Las activistas somos bastante desastres a veces, ¿no? Cambias el local y, uy, las cajas del colectivo, ¿dónde se quedaron? Uy, pues si se tiraron. Y dices, ¿cómo que se tiraron? ¿No? O incluso a veces hay rupturas amorosas, ¿no? Y entonces, pues mi ex se quedó con las cajas, pero luego las tiró. Nos pasan cosas así, ¿no? Y también nos pasa que hay mucha vergüenza, que la gente realmente sentía vergüenza de lo que tenía, ¿no? De fotografías, de fanzines, de carteles, incluso, bueno, pues la gente hay veces que ha vuelto al armario. A mí me sorprendió cuando hice mi tesis doctoral que había gente que no quería hablar, gente que había estado militando en los 70. Entonces, todo esto también nos dificulta mucho la búsqueda de las fuentes. Estas son unas fotos del archivo de Cala Dona donde me encontré maravillosamente organizadas algunas fuentes de Gretel Amann, que era una activista lesbiana, materialista, radical, que fijaos pone F.GAM, es el fondo Gretel Amann Martínez. Su conciencia política le llevó a guardarlo todo súper exageradamente, de tal manera que hoy en día está en el archivo. Esta es Gretel Amann, luego si queréis os cuento un poquito más de ella si os interesara. Y veis, en el archivo, ella fue guardándolo todo, poniendo el labris, aquí a la derecha veis el sello y la fecha. Entonces es una maravilla porque esto no lo hacemos las activistas, esto de poner la fecha en los carteles y los documentos. Entonces está todo el fondo y esto, como os digo, tiene detrás toda esta conciencia política de tenemos que guardar nuestras propias fuentes. Esta es Dolors Mayoral, la que fue pareja de Gretel Amann, y esta es Mercè Otero, que me estaban enseñando el archivo. Y bueno, así rápidamente alguna cosilla más y ya voy cerrando, ¿vale? Sí. Este es la que fue mi tesis doctoral, en la que hice este recorrido del movimiento de lesbianas en el Estado español, armando un archivo. Armando el archivo que no teníamos entonces, y este es un libro que os lo traía aquí, en el que yo participé también 40 años después de la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y os lo traigo aquí porque mucha gente que se entrevistó para este libro prefirieron dar sus testimonios de manera anónima. Entonces esto dice mucho de cómo está la cuestión. Nada, estos son apuntes más teóricos, si os interesara sobre todo este debate sobre los archivos, que tampoco me detengo aquí.
Y sí que quería comentaros, nada, rápidamente, este libro de Fiestas, Memorias y Archivos, que ha dejado aquí una compañera, y en este otro, porque en este libro lo que nos planteamos era girar el foco de Madrid y Barcelona, Valencia, entre otras cosas, hacia otras ciudades, otros lugares menos grandes urbes, para analizar cómo la gente había sobrevivido y había resistido en los años de la transición. Y también dijimos, oye, igual hay que mirar más también qué pasó con lesbianas, bisexuales, transexuales y travestis, ¿no? Un poco para hacer este como contraarchivo que os decía, ¿no? Y mirar en lugares como, por ejemplo, los clubes de fútbol, bueno, y otros lugares que no se habían investigado tanto para buscar ahí un poco la vida lesbiana, ¿no? Y nada, simplemente con estas dos citas acabo. Olga Maroto nos recuerda en este libro rojo que tenéis aquí, dice, recuperar también la memoria de referentes de la alegría, de la creatividad, del placer, de la liberación sexual y de los cuidados y la fuerza colectiva que hizo posible la resistencia y resiliencias que eclosionaron en los años 70. Ella analiza en este trabajo suyo a las lesbianas en los años 70 y 80 en Valencia y cuestiona ese relato que ha habido de la invisibilidad lesbiana, ¿no? Ella dice, oye, estaban súper visibles, estaban en las calles, se daban la mano, se daban besos, y hay que reivindicar un poco también esa alegría, ¿no? Que el relato no sea solo el de la violencia, la cárcel, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que obviamente hay que seguir denunciando, pero este relato yo creo que también nos interesa mucho. Y finalmente esta cita de Alejandro Simón, que tiene un trabajo aquí que me encanta, que es un artista investigador que se encontró unas cajas de un artista de los años 70 que tenía fotografías de él con su amante y decían, oye, ¿qué hacemos con estas cajas? Y entonces tiene esta cita tan bonita en este trabajo que dice, cuidamos los archivos como nos cuidamos a nosotras, usamos el pasado como nos tocamos, así tocamos esas cajas de cartón. Y toda la reflexión que hace en este libro es cómo hacemos para manejar esas fuentes que son privadas, que son personales, privadas en el sentido de vidas íntimas, sexuales, pero que al mismo tiempo nos cuentan tanto sobre aquella época. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer una pequeña aportación muy rápida, ya que he hablado del archivo de memoria histórica trans. Os recomiendo que escuchéis el podcast que está disponible en todas las plataformas de forma gratuita, incluida en YouTube, que simplemente busquéis podcast del archivo trans argentino. Y es súper interesante porque cuentan de primera instancia activistas históricas desde el año 70, incluso también activistas ahora jóvenes, todo lo que pasó. Lo interesante es que está narrado como une las conversaciones Camila Sosa Villada, la autora de Las Malas, la primera autora trans en ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el premio muy importante a nivel hispano, literario. Y hay algo muy, como para engancharos y que escuchéis el podcast, hay algo muy importante que pasa, es que a veces pasa dentro de la propia comunidad, sobre todo investigando en aquella época, que creemos que una persona ha desaparecido, ha muerto, y cuando se hicieron las entrevistas muchas de ellas fueron online, porque fueron algunas durante la pandemia, y muchas de ellas pues estaban en diferentes países. Por ejemplo, Belén Correa, que es la fundadora, está exiliada en Alemania. Básicamente, hablando sobre una de las compañeras, todas asumían que habían muerto porque desapareció, no dejó rastro, y cuando le dijeron que habían hablado con ella, que seguía viva, pues imaginaos la reacción que tuvo la interlocutora, de decir, espérate, ¿cómo que hace 40 años que no sé nada de ella? ¿Cómo que está viva? ¿Cómo que todos suponíamos que había muerto? Entonces, eso simplemente, esa pequeña aportación para que escuchen el podcast. La cosa que me he sentido que la presentación era como un ejemplo, lo que yo iba a decir ahora era como un ejemplo bastante práctico de lo que Gracia ha dicho. Yo también quiero empezar dando las gracias, ha sido una pasada súper emocionante, no solo para mí, sino para el que ha sido mi colectivo un montón de años, porque yo me encargué de ir diciéndole a mis compañeros de la asociación que por fin íbamos a hacer genealogía, teníamos una espinita guardada y ha sido pues eso muy importante poder visibilizar lo que hicimos en un montón de tiempo. Y por otro lado, deciros que aquí el amigo Rafa me dijo que tenía un tiempo, veremos a ver si el tiempo es el que era, pero bueno, ya está. Mi nombre es María,
y vengo como representante de NOS, de la asociación LGTBI que copó la lucha por los derechos del colectivo LGTBI durante 2 décadas en nuestra ciudad. Tengo un ratito muy pequeño para hacer un resumen de 20 años de esta historia, así que voy a ver lo que puedo hacer. Pero antes me gustaría aclarar una cosa, y es que además de ser lesbiana, soy feminista, así que cuando hablo lo hago desde la parcialidad de mi experiencia situada, desde mi subjetividad, porque al final os voy a contar mi realidad, cómo yo viví lo que pasó. Por eso aquí no vais a encontrar la historia de NOS propiamente dicha, porque no creo que eso exista. Vais a encontrar la experiencia de una lesbiana que participó en NOS, que maduró involucrada con su gente, con el colectivo y con la asociación. Posiblemente si uno de mis compañeros de activismo habla de NOS, ponga el acento en otra anécdota, haga interpretaciones distintas en otro análisis. Pero la historia es como el dibujo de un puzzle, en el que cada pieza es una parte necesaria para reconstruir la imagen final. Dicho esto, empiezo por la historia. Llegué a NOS en 1998, cuando tenía 22 años, podéis hacer la cuenta, después de que mi primera novia cortara conmigo. La verdad es que no iba por la ruptura, sino porque de esa relación yo venía de un matrimonio hetero anterior, que tenía una hija incorporada y todo, de modo que además del duelo que estaba viviendo me encontraba perdida, sin saber muy bien si yo era lesbiana, heterosexual, bisexual o tal vez otra categoría que ni siquiera conocía. Y esa sensación para mí era nueva, nunca había tenido antes que plantearme ni quién era y en función de eso cómo tenía que vivir mi vida, porque en el mundo heteronormativo esas cosas se dan por hecho y sobre todo si eres una mujer. Con ese desconcierto, ya no sé si me pasaba la siguiente. Ya está. Con ese desconcierto me fui al único sitio en el que pensaba que podían ayudarme, una asociación de gay y lesbianas. Solo conocía una y tampoco tenía mucha información sobre ella, lo mucho lo poco que me contaron en una charla que habían dado en la Escuela de Trabajo Social, aquí enfrente, donde yo estudiaba, y a la que asistí, por eso sabía de su existencia. Se llamaba NOS. Empecé a implicarme en sus actividades, aunque mi participación no siempre tuvo la misma intensidad. Hubo momentos en los que tuve que desconectarme por motivos laborales. Con todo, lo cierto es que de su historia yo viví en, con, para, por NOS casi 10 años de mi vida, de los 20 de su existencia, y eso determinó pues, el curso de mi vida entera. En el invierno de 1998 cruzaba una puerta azul de cristales transparentes que resguardaban su interior gracias a un forrado manual con carteles que hablaban de orientación y derechos sexuales y que se mantenía cerrada por dentro gracias al apoyo de una silla de plástico blanca que vivía sujetándola por detrás. Aquella silla, una de tantas en la torre que se construía pegada a la pared con otra gemela al final de la jornada, estuvo ahí casi todo el tiempo de la asociación que mantuvo activa. La sede parecía cerrada a cal y canto, por unas persianas que, como veis, en esa fotografía está pintada, pero las persianas estaban cerradas en ese momento siempre, que cubrían sendas cristaleras de una fachada que daba a 2 callejones en el centro de la ciudad. Era un local viejo y por dentro estaba desaliñado. Había papeles y cartelería en cualquier rincón de sus 2 plantas y hacía un frío que pelaba. Aunque con los años se volvió para mí el lugar más cálido en el que pudiera estar. Pero la temperatura, ya os digo que no subió nunca. Entrar no fue fácil. Iba asustada y llena de incertidumbre, aunque me agarraba la excusa de que como estaba terminando trabajo social, y eso me parecía muchísimo más aséptico que contarle a alguien que me viera a mí en la puerta, que no sabía si era lesbiana e iba allí a que alguien me lo dijera. Cada una se cuenta las ficciones que necesita para sobrevivir. Al entrar, justo enfrente de la puerta de cristales forrada, estaba Rubén, sentado detrás del escritorio. Ese no es Rubén, ese es Antonio. Pero bueno, Rubén era el chico que estaba en la fotografía de atrás. Que hacía la parte de la sección atención al público. Era el administrativo en ese momento. Sobre el escritorio había un ordenador y un teléfono que sonaba tras marcar el número al que yo había tecleado. Teléfono andaluz de información homosexual, dígame. Así me respondieron cuando desde una cabina cualquiera marqué el 958-200-602 y una voz amable que yo interpreté como afeminada me descolgó.
A lo largo de 20 años, cientos de personas levantaríamos ese auricular respondiendo a aquella misma frase u otra parecida para atender a su llamada. Aquel fue el primer servicio que prestó la asociación por excelencia y su mayor fuente de ingresos durante un largo tiempo. Una subvención que pedíamos y justificábamos anualmente y que nos permitía a duras penas mantenernos, junto con la cuota de los socios de las personas que también lo eran, porque vivíamos en una ciudad universitaria y la precariedad del estudiantado era característica bastante presente entre nosotros. Entre los socios en ese momento había unos 15 chicos gays de 18 y 25 años y 5 o 6 lesbianas. Si había más, eran asistentes a las actividades que se realizaban, pero no estaban de forma constante. Más bien iban y venían. La mayoría eran también voluntarias. Estos chicos eran la segunda generación que participaba en NO. Ellos me contaron que un grupo de amigos de entre 30 y 50 años, Pedro, Jorge y la hoy emblemática Kim Pérez, entonces aún Joaquín, porque en ese momento la transexualidad era invisible, que se juntaban en sus casas a charlar sobre sus sexualidades, decidieron formalizar sus reuniones. Alquilaron un local al bailador granadino, gay y gitano, Puro Albaicín, y aquí lo traigo porque ese hombre se merece que en algún momento le hagamos este homenaje, en la céntrica calle del Lavadero de las Tablas, donde estuvo la sede hasta que cerró, justo al lado de lo que fue el emblemático también Ángel Azul, después el Balcón de la Luna, que no sé si sigue siendo todavía. ¿Sabéis si sigue siendo el Balcón de la Luna enfrente justo de donde está? Vale, pues es justo enfrente de, para quien no sepa dónde estábamos, justo enfrente del Lemo, ¿vale? Y así, en 1993, NOS, Asociación Andaluza de Gay y Lesbiana, al año siguiente se uniría a COGAN, Madrid, a Casal Landa, en Valencia, a CRECUL, que fue el Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas, para consolidar la Federación Estatal de Lesbianas y Gay. Atención a los nombres y a las siglas. Pero voy a volver al momento en el que llegué a esta asociación. Es importante porque la evolución de la asociación es paralela a la evolución de la sociedad. Inés, una chica extrovertida, una chica extrovertida con media melena escalonada, mayor que yo, me hizo la acogida. Quien te hacía la acogida se volvía como tu tutor en la asociación, sobre todo al principio de tu estancia, y se convertía en alguien especial para ti, así como el primer amor que no se olvida. La acogida era una de las funciones más importantes de esta asociación porque nos encontrábamos en otro punto de la historia. Por primera vez en la sede se sintiera lo más integrada y cómoda posible. Por eso había un área específica encargada de gestionar el voluntariado. Tenía como funciones enseñar un protocolo de acogida, un protocolo de atención al teléfono, y ambas cosas suponían transmitir conocimiento al futuro voluntariado sobre sexualidad, cuestiones básicas de legislación actual, funcionamiento de la asociación, lugares de ambiente, conocimientos suficientes para que pudieran desenvolverse ante tamaña tarea. Y es que, si bien el objetivo general de la asociación de Puertas para Afuera era la promoción y defensa de los derechos fundamentales de gays y lesbianas, de puertas hacia adentro su intención era la de servir como lugar de encuentro entre iguales. Nos fue el refugio de muchas generaciones de personas ante una sociedad que en ese momento aún era muy hostil para ellas. Y aquí quiero hacer un inciso porque creo que es necesario explicar lo que he dicho. En los 70 la homosexualidad era tan clandestina que era invisible, clandestina, no que no existiera. Mucho menos la transexualidad. Y de las demás iniciales ni hablamos. Los 80, con la movida, la transición, podían haber sido mejores años, pero al final de esa década el SIDA arrasó con nosotros y nuestro prestigio, sobre todo el de los gays. Por eso, en los 90 no teníamos referente, no teníamos en quién fijarnos. Y esto es importante porque significa que no había famosos en la tele, ni personajes en las películas, ni en los libros, ni había películas, ni había libros sobre homosexuales, pero tampoco había gays y lesbianas en las calles, ni barrios de gays y lesbianas, ni youtubers, ni nada.
aquel enorme silencio, lo denominaba aquí en el año pasado, cuando en esta misma facultad legaba su biblioteca personal a política. Ella en su juventud decía que no encontraba palabras que la nombraran. Para que os hagáis una idea, en los primeros años en los que yo estuve en NOS, que empezábamos a colaborar con Kim en la asociación AIGA, Asociación de Identidad de Género de Andalucía, se hablaba de una población total de 300 transexuales en toda la región. Y no es que no existieran y hayan nacido en los últimos 20 años como todos los trans del universo, es que no eran visibles. Y como dice el feminismo, lo que no se ve no existe. Una vez en el ambiente era más fácil conocer la realidad homosexual, la trans, pero si te movías en un mundo estrictamente heterosexual, y ese era el normal, podía ser posible que no conociera a un gay y una lesbiana más allá de por los chistes que te contaban en la calle. Por eso, si sospechabas que no eras normal o acababas de salir del armario, si habías cortado con tu pareja, si tenías problemas de bullying o moving en el trabajo o en el instituto, con tu familia, hacías como hice yo cuando me encontré perdida y sin nadie con quien hablar. Te ibas a una asociación y era como estar en casa. Ahora bien, si en 1993 es un grupo de gays y tal vez alguna lesbiana de mediana edad quienes arrancan con la actividad de esta asociación, 5 años más tarde, yo me voy a otro sitio, yo no sé, estoy desfasada con esto. 5 años más tarde, en 1998, como os decía, había tantos chicos como chicas. Eran bastante más jóvenes, pero ellos son el doble que ellas. Esto responde a una cuestión de género. Los gays como hombres siempre han sido más visibles que nosotras, para bien y para mal, que no siempre ha sido para bien. A quien más se ve, a quien más se señala, es quien más se expone y por ende quien sufre más la discriminación, es un hecho. Por otro lado, responde al hecho de que muchas lesbianas previamente estaban haciendo activismo en asociaciones feministas, como ha dicho Gracia, donde crearon secciones lésbicas. Aunque en los 90 ya había muchas asociaciones mixtas de gay y lesbianas. Y es que finalmente las lesbianas salieron de los grupos feministas porque en ellos se priorizaba el género, es decir, se priorizaba la lucha por el hecho de ser mujeres. Y al dejar los grupos feministas y unirse con los chicos, priorizaba la sexualidad al feminismo, es decir, pone la atención en conseguir derechos como lesbianas antes que como mujeres. Lo que ocurrió con las asociaciones mixtas es que bajo el paraguas de la homosexualidad, bajo la unión de gay y lesbianas, la actuación de las asociaciones iba más encaminada a cubrir los intereses del colectivo gay y se desatendieron los intereses de las lesbianas. Esto no se hacía por pretensión por parte de los chicos, evidentemente. Es que como cualquier sector del sistema heteropatriarcal, capitalista y colonialista que privilegia la masculinidad a la sexualidad, la masculinidad a la feminidad, entre gay y lesbiana ocurre lo mismo. En el caso de NOS, que éramos una asociación formada por gente muy joven aún, y no éramos feministas como para entender estas cuestiones todavía, en los primeros años de estar yo allí no nos planteamos siquiera que no hubiera una equivalencia entre gay y lesbiana. Porque todos estábamos discriminados por la misma sociedad heterosexista, decíamos nosotras en ese momento. A nuestro juicio, lo que separaba a las lesbianas de los gays era que nosotras teníamos un grupo de chicas y ellos no tenían un grupo de chicos, porque al ser mayoría y estar presentes, era como que estaban siempre en todos sitios y no necesitaban un espacio único propio. ¿Qué pasó? Pues que al final de la década de los 90 nos encontramos en un momento de esplendor en cuanto a políticas públicas de salud luchando contra el VIH. Y aquí se enfocó la actuación mayoritaria de NOS. Esto tenía que ver también con nuestra manera de financiarnos. Nuestros recursos económicos estaban relacionados siempre con subvenciones. Eso es lo que pasa cuando la asociación no se autogestiona. No se tiene que guiar por las prioridades que marcan las políticas públicas que en este momento venían marcadas por el VIH. NOS intentó autofinanciarse sin mucho éxito, la verdad, porque no supimos hacerlo. Las cuotas de los socios eran muy pequeñas y la recaudación de las fiestas, pues por ahí vamos.
Entonces lo que hicimos fue seguir con la misma dinámica que traíamos desde el momento en el que empezamos, que fue la de hacer proyectos dirigidos al colectivo y pedir para que los subvencionaran. Por eso, el área de salud de NOS, que era la más fuerte en ese momento, estaba centrada en hacer labor de prevención y de acompañamiento, hacer talleres de sexualidad más saludables sobre prevención de VIH. En este sentido, la asociación tenía 2 días clave en el calendario. El primero, el día 1 de diciembre, que como sabéis es el día contra el VIH. Esta fecha contaba con una semana de actividades previas en las que se hacían talleres, proyecciones, cines temáticos, repartos de condones. No sé. Es que estoy haciendo algo mal. ¿Puedo echarlo para atrás? Sí. Ahí, sí. Ahí va. Reparto de condones por los bares de ambiente. Se ponía un stand en la calle que duraba toda la jornada. La semana terminaba con una concentración en alguna plaza pública, generalmente la Fuente de las Batallas o la Plaza del Carmen o las Pasiegas. La segunda fecha en torno a la cual giraba nuestra programación anual, y era así. Empezábamos el año planificando cuándo caían esas fechas y cómo íbamos a organizarnos en función de eso. Era el 28J. No será hasta el año 2005 que empiece a conmemorarse el 17M, por ejemplo, o el 26 de abril, que se celebra desde el 2008 por iniciativa del área de políticas lésbicas de la Federación. Pero me desvío otra vez del recorrido, que voy haciendo, dando saltos y no quiero liar. Cuando me incorporé a NOS, además del grupo de chicas los viernes por la tarde, cada sábado se juntaba el de jóvenes, en el que se charló a lo largo de un montón de años, siempre sobre las temáticas que más le interesaban a los que eran más jovencitos. ¿La homosexualidad nace o se hace? No sé si todavía os seguís preguntando lo mismo. ¿O nos presentamos como homosexuales o hace falta que nos visibilicemos? Porque las personas heteros nunca dicen que lo son. Esos temas muy candentes entre ellos que llegaban ávidos de saber. Además se proyectaban películas, se hacían fiestas. Durante un tiempo hubo un grupo de personas sordas y desde él se hicieron talleres de formación de lenguaje de signos. También había un grupo de trabajo que sacaba una revista trimestral llamada Triángulo, que al principio era una revista muy pequeña, hecha de fotocopias que sacábamos nosotros mismos, pero que con el tiempo evolucionó hasta mejorar en contenido y en calidad. NOS también contaba con un servicio de atención legislativa, ofrecimiento de uno de los voluntarios que era abogado, y otro de atención psicológica que también solía estar externalizado por una voluntaria. La biblioteca, un espacio no muy grande, al principio estaba enfocada a temas de sexualidad, aunque con el tiempo fuimos nutriéndola hasta crear la Biblioteca de Diversidad Sexual y Género, que contaba con un grupo de voluntarios específico que se encargaba de gestionarla. Allí también había un espacio de archivo que guardaba un ejemplar de cada uno de los documentos que entraban en NOS. En ese momento no nos planteábamos que para hacer esto, que nos parecía a veces una actividad engorrosa y que nos hacía acumular mucho en un espacio muy pequeño. Sin embargo, cuando fui consciente de que la asociación llegaba a su fin y el local se cerraba definitivamente, me di cuenta de que todos estos documentos que llevaban ahí toda la vida iban a desaparecer, y con ellos nuestra historia de Granada, como de hecho ocurrió. Años más tarde... Un minutillo para cerrar, ¿vale? Sí. Bueno. Años más tarde leí un artículo de un periódico digital en el que, para anunciar el nacimiento de una nueva asociación, decía que tras la disolución de varias organizaciones con escaso recorrido en la ciudad, surge en 2017 un espacio nuevo de reivindicación. Para mí eso fue un comentario muy desafortunado, porque tiraba por tierra 15 años de mi vida, pero tiraba por tierra también la vida de un montón de gente que había pasado por allí. La incorporación de asociaciones del colectivo trans y bisexual en esos años supuso que esto tiene un debate muy grande al que no tenemos tiempo. Supuso la incorporación de las siglas, y por eso decía antes que tuvierais en cuenta tanto a la asociación como a la federación, cambiaron las siglas. El debate sobre el matrimonio de parejas, de hecho, estuvo siempre sobre la mesa porque no estaba claro que todo el mundo quisiera casarse.
Y poco a poco fue ocurriendo algo que fue para nosotros muy importante, y es que las actividades de la asociación empezaron a ser cubiertas por chicas y no se convierte en un referente a nivel nacional como asociación gestionada por lesbianas, y gestionada por lesbianas muy jóvenes. Y ocurrió exactamente lo que decía la argentina Florentina Gómez: si una mujer llega a la política, cambia a la mujer, pero si muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y nos cambió. El paso de muchas mujeres empezó a notarse y la perspectiva feminista comenzó a atravesar nuestros discursos y nuestras actividades. Como el área de políticas lésbicas al que nosotros pertenecíamos también se consolidaba y empezaba a estar y estaba formado por gente como Beatriz Gimeno, por ejemplo, que también era feminista, el influjo era bidireccional. Entonces empezamos a incorporar la perspectiva de género dentro de nuestro discurso. Así nos planteábamos si nuestras parejas eran parejas que ejercían roles de género, si vivíamos violencia de género, por ejemplo, nos planteamos qué era aquello de autodenominarse queer. Reforzamos nuestra relación con asociaciones feministas como Acción en Red, que antes era Algaribe, o estábamos incluidas dentro de la plataforma del 8M. Y fue entonces cuando empezamos a plantearnos como grupo de mujeres que nosotras no estábamos incluidas en los intereses que las políticas públicas, en ese caso de la Junta de Andalucía, pero estaban a nivel nacional, no estaban atendiendo cuáles eran nuestras problemáticas. Éramos sectores de riesgo para el cáncer de mama y no estábamos yendo al ginecólogo porque el ginecólogo era algo a lo que iban, las mujeres heterosexuales porque iban a ser madres, y nosotras en ese momento no éramos madres. Se creó el grupo de fútbol, que estaba formado exclusivamente por lesbianas. Esta diapositiva no corresponde al grupo de fútbol, evidentemente, corresponde al grupo de chicas de nos jugando al futbolín, y a otra fotografía que se mantiene en la actualidad porque seguimos jugando al futbolín. Creamos la revista Entendiéndonos, que fue una muestra de cine que filmamos con Diputación, y nos denominó la sociedad gueto de lesbianas, porque no todo podía ser positivo, y un grupo de mujeres lesbianas jóvenes trabajando en Granada pues suponía ser objeto de críticas también por otra gente que no militaba. Ya está, nos tocó. Y además, en ese momento sufrimos uno de los ataques más gordos que tuvo la asociación, porque alguien llamado los Caballeros Blancos nos arrasaron con la asociación, nos amenazaron, y ahí quedó la cosa, la verdad. Entre el 2000 y el 2005, al final se aprueba el matrimonio. En el 2005 se aprueba el matrimonio, y nosotros estuvimos apoyándolo, pero me salto todo lo que viene para deciros que lo que pasó fue que la asociación se vio en Granada, sobre todo por el sector reaccionario que tuvimos, que estaba formado o encabezado por el arzobispo de Granada. Fue muy reaccionario, o sea, muy negativo, y nos tocó una lucha muy potente a la hora de enfrentarnos con ese colectivo. Los estudiantes siguieron, el grupo de estudiantado. Nosotros seguimos con las actividades. El grupo de educación siguió en el 2009 porque habíamos incorporado el género en los talleres en el área de educación, por ejemplo. Y se hicieron actividades de visibilización por las calles. Eso siempre lo habíamos hecho, pero como que en los últimos años estaba muy visible. El tema de las besadas era algo, de todas maneras, que el colectivo LGTB en Granada, además si podía ser delante de la catedral, muchísimo mejor, siempre estaba. Se hicieron concentraciones, congresos, encuentros, concursos de corto, concursos de literarios. Y pasó que con el tiempo, con los años,
si bien nosotras no queríamos casarnos, con el tiempo la gente interiorizó el tema del matrimonio también mucho porque una manera de conseguir tener hijos era esa. Pero en nuestro momento, en el momento del que yo estoy hablando, no había niños en la asociación, no habéis escuchado ningún argumento sobre niños, porque solamente estaba mi hija, que era hija de un matrimonio anterior, y la hija de una pareja de gays, que era Flavia, que era una niña adoptada. Entonces era tal el punto de invisibilidad que en un congreso en el 2002, cuando nos tocó presentarnos y le llegó el turno a mi hija, nos sorprendió a todas diciendo: me llamo Lucía y soy la mascota de NOS, porque no había niños en la asociación. Entonces, después del 2002, el PP nos puso un recurso de inconstitucionalidad que tardó hasta el 2012 en mantenerse, en resolverse. Eso hizo que tuviéramos que estar luchando constantemente contra eso. Estuvimos 7 años con la respiración contenida, pero mientras tanto, pues el año siguiente fue el de la transexualidad y seguimos apoyando. Creamos la Coordinadora Andaluza LGTBI, la Coordinadora del Sur, que estaba formada por la Asociación Somos de Sevilla, ATA, la Asociación de Transexuales de Andalucía, Ojalá de Málaga, Arcadia Cádiz y NOS. La coordinadora era como un paso intermedio entre la federación y nosotros. A pesar de todo esto, cada vez había menos influencia de gente, y es que dejamos de sentir miedo. Esto estaba muy bien, lo de sentir miedo, pero el problema es que no era real. Creyeron que porque habíamos conseguido la ley del matrimonio y ya podíamos tener hijos, como si antes no lo hubiéramos tenido, la discriminación había terminado. También es que desde el 2005 al 2012 toda una generación de niñas creció en una realidad que era diferente a la nuestra. Parte de esa generación no se planteó o no sintió la discriminación. Así se tuvo la falsa creencia de que las asociaciones dejaron de tener sentido. Las asociaciones son cosas de pardillo, nos dijo un chico de aquí, de política, precisamente una vez que estábamos hablando de esos temas. Así que NOS comenzó a perder fuerza, hasta que hubo un momento en que no se pudo mantener y tuvo que cerrar. Morir de éxito, lo llamamos nosotras. Por suerte para mí, egoístamente, yo ya me había ido y no tuve que estar cuando echó el cierre definitivamente. Ahora lo importante es que no olvidemos que ni los derechos por orientación ni los relacionados con el género están conseguidos. Es más, siempre están en riesgo porque hay muchos sectores reaccionarios que no están por la labor de que tengamos una sociedad rosa. Por eso es muy importante no olvidar de dónde venimos para saber de dónde vamos. Muchas gracias. ¿Cómo? No sé, no, pero te ajusta bastante. Sí. Lo sé, me está saltando aquí. Bueno, estamos ¿Me cambio? Ponte aquí. ¿Me cambio? Sí, porque tenemos que ver las diapositivas. Yo voy a ser mucho más escueto porque esto me han dicho que sea, bueno, tan escueto que ni una pastilla de alecrín. Pero supongo que es bastante contenido, bastante sustancioso. Vamos a ver. Buenas tardes a todas, todes, todos y todo lo que haga falta. Vamos a ver. Yo voy a hablar, resulta que el libro este surge, el libro de Arremangada 6, es una cuesta que hay en Granada, que se llama la Cuesta Arremangada 6, donde en el año 75 un grupo de estudiantes de la Universidad de Filosofía y Letras de Granada y de Ciencia formamos el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y digo revolucionaria por lo que voy a explicar ahora después. Bien, nuestra agrupación, ahora empieza a hablar aquí. Vamos a ver, voy a poner la primera diapositiva. ¿Cómo se pone esto? Sí, que yo no me acuerdo ya. ¿Qué fue la primera esta, no? No, esta, ponla esa. Bien. Aquí veis, yo creo que el cartel más revolucionario, y que hasta la fecha no se ha hecho otro como este, abajo la ley de peligrosidad social. Este lo pegamos nosotros en 1976, en mayo, cuando estaban todos los paletazos de la dictadura, no haber muerto Franco. Como veis, no es un hombre, es una mujer, es una lesbiana ahorcada por Hitler.
O sea que mi pensamiento siempre ha sido que la mayor revolución que había en el siglo XX ha sido la revolución feminista. No había otra como esta. A raíz de esto, todos los que nos vamos añadiendo somos muy importantes. Nuestro parecer y nuestro grupo estaba formado por homosexuales, heterosexuales, lesbianas y travestis, que es entonces realmente lo que conocíamos en el ente. Nuestros primeros referentes, un Lorca, Federico García Lorca, que en aquel momento, cuando yo llegué a Granada, Lorca era como nombrar la bicha, o sea, Lorca era un maldito entre los malditos. Y luego también fue el cantautor, ¿cómo se llama? Este que cantaba La Bien Pagada. Miguel de Molina, exactamente. Fueron nuestros referentes. Miguel de Molina por un disco y una película que se llama Canciones para después de una guerra, y Federico García Lorca porque fue un referente homosexual y muy activo entre nosotros. Bien, empiezo a leer un poco por lo harto y muy rápido lo que consistió en aquello. Naturalmente el libro es bastante amable, hablo de relatos, está dividido en 3 partes. La primera parte se centra en el pueblo, en un pueblo rural de los años 70 y 60, donde cómo estaba visto la homosexualidad, el lesbianismo, que no se llamaba lesbianismo en absoluto, que eran las tortilleras o lo que sea. Aquí también tampoco se llamaban, porque la invisibilidad de la mujer era, en los 70 fue, y en los 80 sigue siendo, y en los 90 incluso hasta ahora. El corpus operandi de nuestra asociación. En el eje central de la narración de este libro se centra en ese espacio del Albaicín granadino llamado Arremangada 6. ¿Cómo se pone esto aquí? Bien. Arremangada 6, que es esto. Esta de la casa Arremangada 6 cuesta San Gregorio, esquina con la calle El Beso. Eso era una corrala que antiguamente fue el palacio del conde de Cabra, y ahora resulta con hotel de 5 estrellas. Fijaros el cambio tan grande que ha tenido, ¿no? Desde luego la parte más increíble fue cuando vivíamos nosotros, donde había una vecindad, donde convivíamos artistas, donde convivíamos realmente desde Juan de Losa, Julio Juste, Julio Espadafós, muchísima gente convivíamos allí en esa casa, y fue como un germen de libertad y un espacio donde conocimos muchas cosas en aquellos años. Arremangada 6, donde construí mi identidad, fue fundamental para dar respuesta a todas las contradicciones producidas por una educación patriarcal y un encorsetamiento social que no era el mío, algo difícil en el siglo XXI, figurado en los 3 primeros años de una transición donde hicimos un frente que ayudaría a la sociedad a salir del letargo represor franquista para convencerle de que la igualdad y la libertad sexual era un derecho democrático. Todos los acontecimientos surgen y se nutren en Arremangada 6 y en la Facultad de Filosofía y Letras, lugares donde vivo y ejerzo mis estudios y donde empiezan y terminan 5 años de huelga, reivindicaciones y lucha por unos derechos en la transición. Después de la proclamación de la Constitución en el 78, en España se abrió un marco de esperanza al incluir la libertad sexual como un derecho humano. Esto era algo que en la Granada del 75 al 78, debido a la pura persecución del régimen fascista, tenía que ser forzosamente revolucionario. Este libro, extraído de la memoria de mujeres, hombres perseguidos, maltratadas, desnostadas y apaleados, es la prueba de ello. Años cruciales donde nace el movimiento feminista universitario, el homosexual, el germen de la igualdad que ha llegado hasta nuestros días para quedarse, para avanzar, para seguir. Centrarme en aquellos años y rememorarlos desde la distancia me da demasiados argumentos para no cambiar nada de mi vivencia. Al fin y al cabo he llegado hasta aquí con la maleta cargada de experiencias donde los aciertos superan los errores. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria Granadino, entre finales del 75 y 78, fuimos pioneros en Granada y parte de España en aquellos años muy difíciles. Fue creado a la imagen del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria francés, que había comenzado su andadura en el 71. Esta sería una de las primeras organizaciones de este tipo en todo el país, junto con las anónimas de Madrid, Barcelona y Valencia. ¿Y por qué llega aquí a Granada? Porque convivíamos con 2 personas que eran de Alicante y trajeron las bases del frente y nos acogimos a ellos y a todo el cuerpo operante de lo que era el frente, porque entonces no sabíamos nada. Yo me acuerdo en una de las reuniones, explicándolo a vosotros,
que han explicado aquí la cuestión de la transexualidad. Para nosotros existían solamente homosexuales femeninos, homosexuales masculinos y travestis. Bien, la primer transexual que conocimos en una de las reuniones apareció en el local una persona tocando la puerta, morada, porque era una persona que para nosotros era un travesti. Y allí yo me acuerdo que entró y ella dijo que no era un travesti, que ella era una transexual, que se sentía mujer, que se sentía con unas cosas que para nosotros era totalmente nuevas, pero sin embargo con los ojos como platos admitimos este tipo de lucha y admitimos a esta persona, y a raíz de ahí también fuimos abriéndonos a todas las posibilidades. Para ello fue clave la movilización de un grupo de estudiantes maricones y lesbianas. Me gusta emplear la palabra maricón y lesbiana, porque lo de homosexual me suena a enfermedad, que siempre la han utilizado, y lo de gay es muy americano, como los donos. Y lesbiana de la Facultad de Ciencias y Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, la mayoría de los cuales militábamos en el Partido Comunista. Nosotras poseíamos una concepción más radical del marxismo, con planteamientos anarquistas que diferían de la línea ideológica central del partido. Además, sentíamos que el énfasis en el obrerismo dejaba la cuestión de la libertad en el segundo plano. Por aquel entonces, nuestras principales reivindicaciones se dirigieron contra la Ley de Peligrosidad Social del 5 de agosto de 1970, actualizando y endureciendo la Ley del vago y maleante aprobada el 4 de agosto de 1933, Segunda República. Los principios fueron difíciles y contradictorios, como reconocíamos en aquel momento. Nuestro corpus teórico era una transcripción del francés. El Mayo francés marcó un antes y un después para una generación que puso en tela de juicio el capitalismo y las distintas desigualdades que reproduce. Primero, este era el mundo operante donde nosotros discutíamos y continuamente discutíamos y nos preguntamos por qué somos así, por qué somos asados y por todo ese tipo de cosas. Los activistas del FARC, al igual que en Francia, Barcelona, Valencia, Madrid y Granada, exigíamos aborto y anticonceptivos libres, así como el derecho a todas las sexualidades. Digo lo de los anticonceptivos, pues por aquella época para ahora era una cosa normal. Ahora figurado en el año 75 o 76 que vendía anticonceptivos en las farmacias. Tú ibas a pedir anticonceptivos a un médico y te trataba, yo qué sé, no te metía a la cárcel por Dios, porque Dios no quería. Pero resulta que había una farmacia en la Plaza de la Trinidad, que había un maricón allí trabajando y que era muy amigo nuestro y nos lo pasaba. Se lo pasaba a personas que tenían ese tipo de problemas y conseguíamos esto, además de anfetaminas para estudiar y otro tipo de cosas. La derogación de la Ley de Peligrosidad Social. Para nosotras la lucha de clases también pasaba por el cuerpo. No es cuestión de separar nuestra lucha sexual y nuestra lucha diaria por la realización de nuestros deseos, de nuestra lucha anticapitalista, de nuestra lucha por una sociedad sin clases, sin amos ni esclavos. Todo esto que estoy leyendo parecerá un poco radical porque en aquellos tiempos tenías que ser así, éramos revolucionarios y radicales. Y hablo con la misma forma que tenía que hablar en aquel momento. Vosotros figuraros, 1975-76, que parezco de las chicas de oro, pero era lo que pasaba en aquel entonces. A través de esta perspectiva, las lesbianas y maricones que pertenecíamos a un partido de izquierdas comenzábamos a contemplar nuestro propio tipo de sufrimiento y explotación. Para nosotras, erradicar la discriminación contra el deseo entre personas del mismo sexo era incompatible con la existencia del capitalismo. No estábamos interesados en influir en los políticos ni en ganar cargos públicos. No nos veíamos sentando las bases para una revolución en las relaciones de sexos que acompañaría la próxima revolución política. Bien, a raíz de esto quiero decir que el primer grupo aquí en Granada que dio visibilidad a las mujeres como lesbianas fuimos nosotros. De ahí el cartel y desde ahí otra serie de cosas que ahora iré contemplando. Mucha gente me pregunta que cómo damos visibilidad al frente. Era difícil en aquel entonces porque en una esquina te decían Amnistía Libertad, ya tenías 3 lecheras y 40 grises dándote palos. Pues resulta que íbamos a los actos políticos normalmente en las universidades, en ciencia, en el aula magna o en filosofía. Y allí donde realmente actuábamos generalmente a favor de la amnistía política, de presos políticos, no tiene nada que ver con la amnistía de ahora,
la amnistía de presos políticos, que estaban las cárceles llenas, y también la reivindicación y contra los muertos que mataban a mucha gente, obreros, en este caso en Vitoria y en todo el país, y nosotros estábamos siempre en cualquier sitio que había que reivindicar algo a favor de los que no tenían nada, como decía Federico García Lorca, que incluso se le negaba la nada. El primer acto así grande que fuimos fue en Ciencia, en la Facultad de Ciencias, un acto que participaron todos los partidos políticos. Se les silbó al Partido Comunista y Comisiones Obreras porque ellos, al que pertenecíamos, ellos en un principio sacamos un cartel que decía legalización de todos los partidos políticos. Una vez que lo legalizaron, resulta que este ya no reivindicaba esa forma de pedir la reivindicación de otros partidos que venían detrás, como el Movimiento Comunista, Liga Revolucionaria, bueno, un follón de partidos. Había más partidos que personas. Es como ahora más o menos con las cuestiones de la sexualidad. Pues resulta que cuando nombran al FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, hubo en toda la sala como un silencio. Dice, bueno, aquí tiene que salir, pues, ¿tú qué te imaginas cuando nombran un maricón? Pues tiene que salir pues, un maricón. Pues no salió un maricón, salió una mujer que era heterosexual, feminista, y salió mi amigo y compañero, que también tuvo un rollo con él, para Antonio Boy, que físicamente era un tío que no tenía pluma, así normal, y la gente se le vino abajo muchísimos esquemas. No es que nosotros no estuviéramos a favor de la pluma ni nada de eso, simplemente que fuimos rompiendo esquemas desde un principio. Y eso es muy importante. La primera pegada de carteles contra la ley de peligrosidad social la hicimos en mayo del 76. Nuestros primeros panfletos dados en mano y con precaución decían: esto es copiado literalmente de panfletos del FAR francés. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria planteamos el problema de la libertad de cada persona para disponer de su cuerpo como mejor le parezca. Nuestra lucha, por tanto, es política y proclamamos en voz alta y clara nuestro derecho a ser maricones y lesbianas. Este hecho es revolucionario. Mayo del 76. Luego me puse a leer, por ejemplo, lo que decía François Le Bon, fundador y activista que sería del FAR en 1971, reaccionó al conservadurismo de los homosexuales burgueses con esta declaración. Ustedes dicen que la sociedad debe integrar a los homosexuales. Yo le digo que los homosexuales deben desintegrar la sociedad. Este era más o menos el mundo operandi que llevábamos nosotros. La lucha por la sexualidad libre no es una lucha marginal. Los maricones y lesbianas revolucionarios rechazábamos el terrorismo puritano de ciertos activistas que enmascaran. Es cierto que solo hay una pequeña minoría de homosexuales confesos, porque en algunos sectores de la burguesía, especialmente entre artistas e intelectuales, la homosexualidad es tolerada o incluso valorada y no empaña la reputación social. Llamémosle nacionalcatolicismo. Hubo muchos casos que la persecución, si eras maricón y rojo, pues ya sabéis lo que te pasaba. Pero si eras del nacionalcatolicismo, tú hacías fiestas privadas, así como de tapadillo, como cosas, estaban bien vistos o por lo menos no perseguidos. Que me pierdo. Pero también hay, y sobre todo, cientos de miles de maricones, lesbianas, travestis y transexuales rechazados entre las masas que se autocensuran bajo el peso de la ideología moral burguesa. El hecho de que todavía no estén conectados entre sí por una conciencia colectiva no es una razón suficiente para afirmar que el concepto de masa no es aplicable a ellos. Durante 1977 el FAR en España se va ramificando en otros movimientos. Solo en Granada conserva el nombre hasta el 78. Finales del curso donde nos disolvemos por diferentes motivos de trabajo, fin de carrera o cambio de ciudad. A partir de darnos a conocer en actos políticos, carteles y panfletos, la sociedad parecía haberse abierto a la discusión. Comenzamos a alejarnos de la nota amarilla en la prensa y en la opinión pública. Ya teníamos rostro. Así que, junto con otros grupos del Movimiento de Liberación Homosexual, abrimos un espacio que cada vez tomaba más dimensiones. Hasta las segundas jornadas estatales de la mujer en Granada, que estuvimos trabajando, entre ellos yo, trabajaba en la barra, porque todas eran mujeres, una jornada, yo creo que la jornada más importante de las mujeres que se hicieron en España, fueron aquí en Granada, en el Manuel de Falla, y yo estuve trabajando en la barra, poniendo copas y poniendo comida, poniendo de todo.
hasta la segunda jornada estatal de la mujer en Granada en diciembre del 79, las lesbianas están ya claramente alineadas dentro del movimiento de liberación de la mujer, del movimiento feminista. Antes fueron activistas del FAR. En 1979, durante la jornada de cine homosexual que hicimos aquí en la facultad, aquí surge ya el segundo grupo de Granada que se realizaron en la Facultad de Ciencias. Surgió el Frente de Liberación Homosexual de Granada, compuesto por algunos militantes del FAR, entre ellos yo, y 2 miembros del MC, Movimiento Comunista. Este frente se unió a todas las provincias formando el Frente de Liberación Homosexual de Andalucía, que a mediados de los 80 derivaría en NOS. Aquí tenemos lo que nos ha contado nuestra amiga María. Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales de Granada, bajo abanico del Partido Socialista o Izquierda Unida. Bien, nosotros no estábamos bajo el abanico de nadie. Siguiendo mi experiencia y leyendo a varias escritoras, apoyo el pensamiento de Gisela Coda Robero, quien nos dice: el movimiento LGTBIQ+ no debe dejarse absorber por partidos o propuestas académicas que tienen reticencia respecto a la pluralidad política e ideológica. Quiero terminar esta introducción sobre el nacimiento y recorrido de mi activismo, porque el activismo no es solamente estar en grupos y trabajar. Yo he sido activista y sigo siendo activista. En el Planta Baja era activista, donde se celebraron las primeras fiestas contra el SIDA. Yo creo que fue la primera fiesta donde los curas nos rezaron en la puerta, en el año 84 y en el año 92 también, no lo perdáis. Entonces, allí, esa fiesta, pues una fiesta reivindicativa. Cuando vino lo del SIDA, yo me metí en el Comité Ciudadano Antisida, estuve militando 2 años y era activista del Comité Ciudadano Antisida repartiendo jeringuillas en barrios marginales y sobre todo de gente heroinómana y gente homosexual que también estaba. Y me metí en el grupo dentro del Frente de Liberación, dentro del Comité Ciudadano Antisida de Granada, me metí en la bisagra, que eran los que estaban infectados menos yo. Era muy común entonces que toda la gente cogía grupitos de todo tipo subvencionados y los demás eran como apestados. Hay que trabajar fuera del gueto. Yo me planteaba, sea como quiera, donde quiera. No debemos copiar modelos o importados. Aquí me he quedado. Los guetos deben ser algo transitorio. Quiero terminar esta introducción, para mí esto es muy importante, sobre el nacimiento y recorrido de mi activismo como reflexión que comenzó en 1975. Los guetos deben ser algo transitorio. Para conquistar igualdades hay que luchar, no conformarse con ser como cada persona quiera dentro de un gueto, sino donde quiera. A través de mi activismo veo que falta pluralidad, es decir, que el personal LGTBIQ+ sea como quiera, donde quiera. No debemos copiar modelos importados de los americanos o de otros países. Hay que trabajar fuera del gueto. Es irreal pretender reducir nuestros derechos o zonas geográficas. Esto nos hace prisioneros. Los gay empresarios benefician a las grandes multinacionales. Me parece ofensivo que den una imagen idílica de los maricones, pero no de las lesbianas, a quienes han dejado un poco de lado, ignorando la realidad de millones de homosexuales solos, en paro, con cuadros agudos de depresión, tiranizados por el culto al cuerpo y la juventud eterna, o que viven en barrios marginales sin techo, o los ancianos maricones sin familia. Toda la prensa gay lo ignora y, consecuentemente, la sociedad. El maricón problemático lo hacemos invisible. Es un error no ver la explotación de una imagen prefabricada de los gays como una mercancía. No hay programa de televisivo que se precie donde no aparezcan mostrando una imagen de opulencia y diversión, en fin, una petardez cultural que lee libros gays publicados por editoriales gays, medios gays, programas gays, que se retroalimentan de este estereotipo supuestamente normalizado, un eufemismo de aburguesado. Y con esto y un pimiento ya he terminado. La cuesta La Armangada, mira, este fue un segundo corriendo ya, el primer acto que presentamos. En el 77 éramos 4 gatos, pues pusimos abajo la ley de peligrosidad social, que duró 5 segundos, ahí la Torre la Vela, por la libertad de expresión, el FAR, por la subida en el autobús cuando nos fuimos a Filosofía y Letras, el FAR,
estaba aquí este rubio, era la Marisol, aquí hablamos los hombres de guerra, Minerva, el Paco la Cabra, estaba yo también ahí. Esto es por la subida de tasa, una de las que vivía con nosotros, feminista. Este es el grupo de FARC, de hombres y mujeres, transexuales, homosexuales, de todo, por la subida de tasa. Yo en un barcón con mi jefa del PC, en el coche en el día de García Lorca y lo que pasa el tiempo. Estos los globos que pusimos sobre la amnistía, que fuimos muy activistas en el primer día el primer homenaje de Federico García Lorca. Fue impresionante. Y esta es la camiseta que llevo, que es muy bonita. Estos fueron en el acto, pintadas que hicimos dentro de la facultad, que yo empecé a estudiar en el Hospital Real y después nos fuimos arriba. Esto era el día de la lectura de un montón de poetas que fueron allí apoyando a Federico García Lorca. Yo otra foto en mi casa, La Remangada, La Cuesta, La Remangada. El cine homosexual, aquí es donde nos conocimos y dio paso a la segunda historia de esto. A la primera manifestación usamos la bandera normalmente lila porque generalmente las confundimos con la de los alemanes, nos decían las lilas, porque la bandera realmente feminista, que es morada, antes no era así. Y nosotros lo que utilizamos al principio era el rosa, con el rosa chicle ese, que lo hizo Julio Espadafós, que era profesor de la Escuela de Arte y Oficios, que mucha gente que ha estudiado aquí de Bellas Artes y demás lo habréis conocido, murió de SIDA, y luego a raíz de esto salió Bellas Artes. Fue para mí, no es porque el cartel más revolucionario, esto ya de la segunda fase del Frente de Liberación Homosexual de Andalucía en Granada. Y aquí está el pedazo cartel, que el que lo iguale que me lo diga. De mientras, si queréis como amplificar cosas que se han quedado un poco en el tintero, podéis hablar, que también he visto que en la mesa habéis tomado nota para amplificar temas. A mí se me ocurren, un montón de cosas que comentaros y preguntaros. Y una que ha mencionado María, bueno, aparte de que he disfrutado mucho escuchándote, esto de cómo estar en un colectivo es como estar en casa, ¿no? La gente que somos activistas, yo me acuerdo también, yo empecé a militar, lo que decíamos entonces, en el año 96, cuando ocupamos la escalera Caracola, que se convirtió en un centro social autogestionado, feminista, donde montamos un colectivo de lesbianas, tú tenías un fanzine, yo estaba hasta en un grupo de música, o sea, es que era literalmente nuestra casa, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, ¿no? La importancia de los colectivos para tanto, ¿no? En nuestra vida, ¿no? También lo que decías de que en los 90 no teníamos referentes, que justo lo hablábamos Juan y yo al comienzo, es cierto, no teníamos referentes. Yo recuerdo cuando abrió la librería Bercana en Madrid en el año 93, que íbamos a la librería y que entrar en la librería también era un poco como de, claro, estás bollera porque está entrando ahí en la librería, ¿no? Y decías, bueno, sí, es que vengo a buscar libros, pero entrar en la librería era como un acto también de que realmente, me acuerdo de salir del metro y tenías que cruzar la plaza y entrar en la librería que estaba al otro lado, ¿no? Y ese entrar realmente era como, bueno, que había que echarle así cierto valor, aunque ahora nos parezca una cosa como de así extraña, ¿no? Y quería simplemente hacerte este apunte sobre el tema de SIGES y el matrimonio, ¿no? Que me ha gustado mucho escuchar que no estuvisteis también debates sobre el matrimonio, porque claro, fíjate que hablando de relatos y contrarrelatos, yo creo que ha habido uno bastante difundido sobre que parece que todos los colectivos ¿no? Bueno, sobre todo los que estaban en la FED mayoritariamente, pero luego estábamos las autónomas, radicales, más punkis, más queer, que decíamos que ¿qué era eso de que nos queríamos casar? Si veníamos de la lucha feminista, ser bolleras feministas, ¿cómo era que estábamos reivindicando el matrimonio cuando la institución del matrimonio ha sido una cárcel históricamente para las mujeres? Había algo que realmente nos chirriaba ahí, ¿no? Pero ¿cuál era la importancia del matrimonio? Fíjate, y ahí lo dijeron el grupo de feministas lesbianas de Barcelona, tienen un texto buenísimo que decían matrimonio, y ponían interrogaciones. Matrimonio no sabemos, pues dependerá de lo que quiera la gente. Lo importante es la filiación. Lo importante es la filiación. A través del matrimonio conseguimos el libro de familia. Esta era la gran batalla, el matrimonio. Nosotros, por ejemplo, estábamos entonces en el grupo de trabajo queer, también en la Caracola, cuando literalmente devinimos queer en el sentido de que pasamos de nuestro colectivo de lesbianas feministas a decir, oye, es que se nos desbordó la identidad, ¿no? Así más cerrada, y dijimos, pues que tenemos un montón de cuestiones en común y de luchas en común y de experiencias con las amigas maricas, las trans. Entonces empezamos a abrir el colectivo, pero esto no fue por textos teóricos que leímos de Butler, eso para nada de nada. Esto fue de nuestra propia práctica y experiencia en el día a día.
¿no? Y aquí lo que decíamos es nosotras casarnos, pero para nada, ¿dónde se nos ha quedado toda la genealogía de la libertad sexual, ¿no? La revolución sexual que se venía planteando desde los 70? Pero ¿qué hacíamos entonces con los hijos, las hijas, los hijes, ¿no? Y ahí la importancia era esto, la filiación. Yo, por ejemplo, soy mami de mellizas de 7 años y tuvimos que casarnos porque si no, no teníamos el libro de familia. Y yo personalmente esto lo viví peleándome mucho, tuvimos que correr, nos casó un amigo marica en Rivas, que es un municipio rojo donde los haya, ¿no? Que ha estado gobernando Izquierda Unida muchísimos años, ¿no? Y continúa, y fue todo corriendo porque además nos teníamos que casar antes de que nacieran los peques, las peques, porque si no, la mami no gestante tenía que adoptar, en este caso era yo, ¿no? Tenía que adoptar a nuestras hijas, ¿no? Bueno, aquí tenemos compañeras que han trabajado esto mucho y que también lo han vivido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado con el tema de la nueva ley? Está la denominada ley trans, que es la ley está LGTBI, ¿no? Es que ahora no es necesario casarse para conseguir el libro de familia, con lo que, bueno, como cualquier pareja hetero, tú vas, ¿no? Y cuando nace el bebé vas al registro y consigues el libro de familia. Entonces creo que todas estas tensiones tienen que ver con este nivel de discusión política de, oye, el matrimonio sí o no, pero también con nuestras propias vivencias de, oye, ¿qué hacemos? ¿Pasamos por este aro o no? Menos en Cataluña, que tienen un código civil que ha permitido a las catalanas, digamos, poder esquivar esto. El resto, muchas de nosotras hemos tenido que casarnos. Y digo esto, ya cierro, porque parece que de repente nos dio a muchas porque sí, ¿no? Que queríamos pasar por el matrimonio y que sí, nos queríamos convertir en madres y tal. Y reproducir. A mí hasta compañeras feministas y algunas lesbianas me han llegado a decir, oye, ¿y tú? ¿Cómo es que tú al final, con todo lo radical, activista y tal, cómo es que te has decidido a reproducir, ¿no? Esto siendo madre yo, madre mía. Yo creo que nos queda por deconstruir estos discursos, ¿no? Pero eso fue necesario. Fue como la feminista en un principio, cuando el segundo esto sobre la feminista, no hace falta, amigo, tengo una voz de cuarreco. El segundo de estas jornadas de feministas eran bastante radicales, muy radicales, incluso agresivas. Yo me acuerdo con nosotros, y allí en el planta baja, los 3 primeros años, no podía entrar solamente nada más que mujeres, en la barra y en todos los lados, pero yo creo que todos los movimientos empiezan radicales, como la juventud. Tú al principio, cuando tienes 15 años, eres muy radical, luego te vas normalizando o innormalizando, vamos a ver, no es una cosa normal. Las cuestiones de él fue bastante revulsivo. Yo estoy en contra totalmente del matrimonio, pero me parece que fue una cosa revulsiva en el momento que lo legaliza. Pero claro, si tú te casas y vas a reproducir todos los esquemas patriarcales, que es lo más cómodo, que es lo que hace casi todo el mundo, porque yo cuando empiezo el libro digo, yo nací en una casa con 2 armarios. Uno patriarcal, donde estaban puestos todo lo que la vida me decía, lo que Dios manda, pórtate bien, cásate, ten hijos, etcétera. Y el otro que estaba yo metido dentro, que era el maricón, que digo, bueno, ¿qué hago aquí dentro yo de...? Son cosas que te vas planteando, ese corsé por el que naces, te tienes que ir descorsetando, pero la radicalidad es importante en un principio. Sí. Si luego tú vas a seguir rompiendo, ahora si te vas a acomodar en un casamiento, ya sea de mujeres o de hombres o de lo que fuera, y vas a reproducir los mismos esquemas patriarcales, me parece infernal, vamos. Sí. Un apunte sobre esto. Fíjate que la ley ahí, claro, bueno, nosotras éramos de las críticas con el tema del matrimonio, pero por supuesto nunca batallamos contra la gente que estaba peleando, ¿no? El avance legal, ¿no? Yo creo que se nos quedó por el camino una ley estatal de parejas de hecho, que nunca conseguimos. Exactamente. Ahora mismo tenemos, y esto se quedó por el camino, tenemos normativas a nivel de comunidad autónoma, pero no tenemos una normativa, una ley estatal. Pero lo que quería decir es que, claro, aquí la trampa, un poco entre comillas, es que, claro, eran un avance legal que te permitía tener otro derecho, ¿no? Que era el de la afiliación, ¿no? Por cierto, que es cierto que lo que se hizo bien aquí fue ir por el matrimonio y la adopción digamos, batallarlo conjuntamente. Esto fue gracias, entre otras cosas, a la presión de Izquierda Unida dentro, o sea, ¿no? Con el PSOE, que dijeron, ya que vais a plantear el tema de la modificación del Código Civil, vamos con la adopción también. Yo creo que esto fue súper importante, a diferencia, por ejemplo, de Portugal, donde primero se fue con el matrimonio y se quedó la adopción pendiente, y luego estuvieron años peleando la cuestión, que, bueno, casi se planteó en un momento dado hacer un referéndum incluso, ¿no? Que les va mucho el tema de los referéndums, ¿no? Pasó con el aborto también,
también, para preguntar a la gente, a la ciudadanía, si les parecía bien, ¿no?, que podíamos ser buenos padres y madres, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente yo creo que el avance del matrimonio tiene, como todas las leyes, tiene como una doble dimensión. Por una parte es la dimensión didáctica, porque tú mandas un mensaje a la ciudadanía y dices, este grupo social está blindado por la ley. Es decir, la gente que se quiera casar, y faltaría más, cada cual, por supuesto, hace con su vida lo que le parece y es súper respetable, pero el mensaje que se manda a la ciudadanía es este grupo social está blindado, está protegido, ¿no? Y luego el otro mensaje, o la otra dimensión, digamos, claro, es el propio avance legal con lo que lleva... No, que lleva el patriarcado. Perdona Claro. que interrumpa, pero tenemos por ahí una pregunta. Hola, buenas. Lo primero, pues daros las gracias y la enhorabuena por todos estos años de lucha. Y luego quería hacer una serie de preguntas, a ver si me podéis ayudar un poquillo. Una de ellas es, ante el avance de la ultraderecha tan profuso y tan prominente que hay, ¿cómo, si se podría hacer algo, vosotros que estuvisteis en esas luchas primeras con fascistas, con Franco, ¿cómo podríamos retomar de alguna forma con la gente joven ese tipo de espíritu revolucionario? Y bueno, otra pregunta es si en algún momento tuviste que recurrir a la lucha armada, como por ejemplo Panteras Negras en América, o si lo hiciste siempre de forma pacífica, y en qué momento también veríais que el movimiento LGTB+ debería de plantearse una lucha armada o actos de tipo violento contra el fascismo que está en auge. Si todo se debe hacer a través del pacifismo, y sobre todo cómo rescatar ese espíritu revolucionario que teníais vosotros, porque ahora está muerto, o yo lo veo muerto. ¿Quién quiere contestar? Sí. Vamos a ver, cuando surgió, nosotros surgimos en aquel momento, que la cosa no podía ser más difícil, muerto Franco, todavía con el cuerpo caliente, pues nosotros ya estábamos formando el FAR. Vamos a ver, el miedo es una cosa importantísima, la supervivencia. Nosotros no tenemos miedo ni supervivencia, porque es que si no, nos quedábamos parados. Era una situación... El sacar este libro precisamente es por esto, por la situación, como yo empecé cuando lo presenté aquí en la Biblioteca de Andalucía, digo, cuando está surgiendo la extrema derecha y la derecha extrema y ahora extrema, hay que sacar argumentos y hay que volver a lo que son los principios, no volver a los principios, de dónde venimos y dónde estamos y lo que no tenemos que perder, sino seguir luchando para seguir teniendo estas conquistas que han hecho muchas mujeres, muchos hombres y seguir para adelante. Siempre ha habido fascismo en todos los lados y tenemos a los alemanes, tenemos a muchísima gente y ha habido muertos y ha habido gente en todos los lados. Por la violencia para nada, en absoluto. A nosotros nos pegaron por vender amnistía, libertad, era los guerrilleros de Cristo Rey, el nacionalcatolicismo estaba permitido, había un personaje que vivía en la torre de la catedral que le llamábamos la Imperio, que se llevaba a los niños y era un pedrastre y estaba totalmente asumido por el régimen nacional católico, ¿sabéis? Entonces no hay que pararse, hay momentos difíciles y en los momentos más difíciles es cuando hay que calmarse más de valores y de cosas y salir a la calle o lo que fuera, nada de violencia, pero que no nos callen, eso es. Por eso me he impregnado este libro, que este libro son mis vivencias, pues desde que empiezo desde el 75, y sacarlo ahora, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido muy grande, viendo cómo está la cosa cambiando, ¿no? Cómo está cambiando para mal en muchísimos sitios. Eso nos da más argumentos y más fuerza para seguir para adelante y luchando, ¿eh? No hay que amedrentarse por nada. Bueno, lo que nos faltaba, muero como Juana de Arco. ¿Quieres responder alguna de vosotras? No se me ocurre. Vente aquí. No. No te vayan aquí. No quieres calentarme el asiento. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor alguien del público tiene una respuesta para esa pregunta. También podría ser interesante. Si alguno tenía una respuesta para la pregunta del señor este, yo he hablado desde mi perspectiva
de mi activismo. Pues mejor, una cosa súper rápida. Solo deciros que las asociaciones cada vez tenemos menos apoyo. O sea, que la forma de acabar con el fascismo es asumir a las asociaciones. Es lo más fácil. Eso no por nada, sino porque aquí está las actividades que estamos haciendo. Somos asociaciones contadas con los dedos de la mano, dentro de esas asociaciones, personas contadas con los dedos de la mano. Además, incluso se estaba hablando María de la sede de NOS. Seguimos sin sede. Ninguna asociación LGBT tiene nada de sede, por poner una evidencia en comparación con otros colectivos, que sean otros colectivos de diversidad funcional, feminista, no sé, cualquier otro. ¿Quién se imaginaría que no tengan sede propia o un lugar donde poder atender? O el colectivo LGBT de Granada seguimos igual, así que es verdad que os animaría para luchar contra el fascismo que os suméis a las asociaciones, que apoyéis las asociaciones en general, la que queráis. Y eso, yo creo que es lo más fácil. Ahora mismo lo más rápido, parece muy absurdo, pero creo que sí. También es importante eso, la fuerza que se haga dentro de la gente para conseguir esas cosas. Ay, perdón, ¿No? ¿Tú? Está pidiendo la... Digo, la fuerza que tenés que tener, pero claro, un grupo sin fuerza, un grupo sin visibilidad, naturalmente, quien da subvenciones y que dan todas las cosas, aquí la universidad se vuelca, y me parece muy bien, pero porque es donde está la cultura y donde nací yo también y donde hicimos lo del FAR, se llama Universidad de Filosofía y Letras, que fue donde estudió Lorca. Yo soy un lorquiano, a la vista. Pues resulta que también fue la primera, la única que se comprometió en el día ese. Creo que el activismo es muy importante y la lucha para que no hagan caso y el movimiento. Es que lo que preguntas es clave hoy en día, claro, bueno, viene siendo clave toda la historia, ¿no? Pero yo creo que por eso es tan importante que conozcamos nuestros recorridos activistas, ¿no? Todo este tema de las memorias, de los archivos, para mí es que no solo es un tema de investigación académico, sino que ha sido una cuestión que me atraviesa también mucho como activista, ¿no? Es súper importante porque fíjate, muchas veces hablamos de los años 70, ¿no? Los 80, pero fíjate, la intervención de María es memoria reciente, es que es hace nada y casi que se olvida, ¿no? Que como decías tú, ¿no? Me ha llamado la atención la noticia esa de nada, colectivos con poco recorrido, y dices, no, claro, es que nos borran de un plumazo, nunca mejor dicho, ¿no? Así como, entonces tenemos que hacer esta labor de seguir, ¿no? Recuperando las memorias, escribiéndolas, libros como el de Juan, ¿no? Tan importantes, ¿no? De a partir de las experiencias y de las reflexiones y tal. Yo creo que tenemos que seguir en la calle, no perder nunca la calle, la participación, los colectivos, las redes, esto de trabajar un poco en estas micropolíticas, ¿no? Las micropolíticas de que cada cual en su espacio de trabajo, con su familia, en la calle, en su colectivo, allá donde va, ¿no? Va como metiendo esto que dice Preciado de meter un poco poner la piedrecita en la máquina, ¿no? La máquina, pues tristemente no la vamos a parar, ¿no? Esa máquina que reproduce las desigualdades, que alimenta el fascismo, los discursos de odio, pero sí la podemos ir atascando, sí la podemos ir deteniendo, sí la podemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer colectivamente, ¿no? Y creo que para eso es súper importante toda esta cuestión que nos venimos planteando ya unos cuantos años, ¿no? De pensar en las alianzas, pensar en las redes, pensar más en objetivos compartidos, más que identidades que necesitamos para la movilización. Venimos de esto y por esto nos sirve tanto lo de las genealogías. En los años 70 se movilizó mucho la identidad de los maricones, las lesbianas, ¿no? La feminista, la identidad mujer, ¿no? Y las propias lesbianas decían mujeres antes que nada, ¿no? Todos los manifiestos y los textos están atravesados de esto. Pero hemos ido viendo también en los últimos años que realmente tenemos que pensar a veces más en eso, en elementos compartidos. Por ejemplo, cuando Gallardón intentó parar el tema o echar para atrás la ley del aborto, ahí salió a la calle prácticamente todo el mundo progresista y de izquierdas. Ahí no estábamos solo los colectivos feministas, ahí salió la gente a la calle, mayor, no tan mayor, la gente joven, ¿no?
hetero, bolleras, bis, todo el mundo estaba ahí diciendo, oye, es que esto es intolerable, es que literalmente nos echan para atrás, ¿no? Y ahí yo creo que pensamos en ese objetivo común. Y esto es lo que venimos haciendo en los últimos años, que hablábamos de las confluencias, ¿no? El 15M fue una gran experiencia de esto, ¿no? Que pensamos en objetivos comunes y ahí nos sentamos en la plaza, ¿no? Y decimos, oye, nos sentamos y aquí hay que resetear, ¿no? Y luego a partir de ahí se fueron haciendo grupos de trabajo y tal, ¿no? En fin, que creo que tenemos que pensar en esa clave, ¿no? Y ahora un objetivo común es parar a esta bestia fascista por diferentes, o sea, todos los lugares que podamos, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar en cuáles son esas líneas rojas que no vamos a permitir cruzar. Por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito de la educación, creo que tenemos ahora, por ejemplo, todo el tema del PIN parental, que es que ahí tendría que estar todas las izquierdas plantadas diciendo esto es intolerable. Es una bomba ¿no? De relojería dentro de la educación pública, es un ataque a la educación pública brutal y es que no se puede permitir, ¿no? Entonces, identificar como eso, objetivos comunes y que ahí la gente se movilice. Era el espíritu realmente de los 70, o sea, allí participamos todos. Había una época que habían asesinado a obreros, los maricones los primeros, había un de estos, allí. Pero es que generalmente lo que ha contado María es muy interesante, a mí me ha encantado y he visto esa decadencia detrás de una barra y he visto esa historia, la he visto, por ejemplo, en el planta baja, desde unos 80 que la gente se vestía, se disfrazaba para ir allí, pues había una lucha también contra el SIDA y contra este tipo de cosas, veo que se va enfriando muchísimo en los 90 incluso, y ya en el 2000 no te digo nada. También en un momento determinado, porque la gente se acomoda, porque claro, ya tienen su espacio, ya tienen los sitios de mariconeo donde van, o de lesbianismo, de lo que sea, y es una falta, pero claro, los derechos están ahí, y los derechos tenés que conquistarlos. Mucha gente nace y se cree que ya nació con todos los derechos del mundo. No, esos derechos han dejado mucha gente en el camino. Yo me acuerdo de King, cuando iba a la King, como le decimos, iba allí al planta baja llorándonos como una magdalena, porque le habían pegado un palizón, y nosotros nos reíamos. Esto no es ninguna broma, porque le decíamos, nosotros éramos defensores, porque la gente decía, cuando entra en el planta baja, entra en otra dimensión. Allí la gente hacía lo que le daba la gana, porque yo me acuerdo un día me dice uno, oye, que hay dos hombres besándose, y yo digo, dos mujeres, y un hombre y una mujer, si no te interesa, una puerta con 2 metros 10 y 50 para engranar. Pero bueno, vamos a ver, esa es la historia. Cuando el King iba allí a llorarnos y las primeras trans y toda la gente esta, que le habían pegado lo que fuera, digo, si están pegados no porque seas trans, sino por lo feo que eres. Eso le decíamos, pero para animarlo, ¿no? Para animarlo en un momento determinado, y siempre estaba allí metido. Siempre estaba con nosotros porque era donde se juntaba toda la gente y donde se respetaba. Nosotros nos encargábamos mismos de respetar, porque el activismo no solamente pertenece a una asociación, el activismo es también detrás de una barra, el activismo también lo que he hecho yo en mi pueblo. Crear el día 25N que no había y sea un día reivindicativo. Crear el Día de la Mujer, que era un día de divertimiento y bomba atómica, sea un día reivindicativo. Poner la bandera gay en el ayuntamiento, pues eso es también activismo. Y seguiré así hasta que me muera o me maten, claro. Por el camino que llevo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, voy a comentar alguna cosilla más de lo que habéis comentado. En primer lugar, mirar a lo positivo. Lo digo porque si comparamos España con el resto del mundo mundial y ver los datos de aceptación del tema LGTBI, somos una de las sociedades más avanzadas del mundo. Pero yo creo que eso no es para quedarnos contentas, sino para apoyarnos en eso, para tirar. Entonces, que no se nos olvide que no nos creemos enemigos que no existen, porque hay un sector también, y que ya tenemos bastante con lo que hay, porque hay un sector de la sociedad que nos está apoyando, por eso no se olvide. Luego otra cosa es, yo veo que yo soy ya mayorcita y veo que las formas de implicación social han cambiado. Siempre he estado con gente joven y veo que las maneras de implicación social hoy en día de los jóvenes son muy diferentes. Hay gente que tiene un grupo y le pregunta, ¿qué hacéis? Y es un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero alertar es que hay cosas que no te puede dar un grupo de WhatsApp. Que la organización de manera estable, lo que comentaba María, ¿no? Que recuerdo también la primera feminista, cuando tú eres más joven. Pero yo recuerdo que yo era feminista y llegaba allí y veía que a la otra le pasaba lo mismo que a mí, y a la otra, y dije, coño, no soy yo la gilipollas, es que nos pasa a todas, no soy yo la zorra, es que nos llaman, ¿no? Entonces, quiere decir que todo aquello, la organización colectiva, y no solo eso, sino el recorrido. Yo llevo más de 40 años en esta historia, pero hay un problema. Viene un grupo, hace una experiencia, viene otro grupo, pasa de la experiencia anterior y empieza desde cero.
Viene el siguiente, nuevamente, ¿no? Entonces pareciera que los aprendizajes, las cosas que hemos aprendido, entonces yo quiero apoyar a Rafa y hacer un llamamiento a la implicación, ¿no? Porque no basta con estar en un grupo de WhatsApp, no basta, ¿no? Y luego otra cosa que también habéis comentado, que es el tema de la vida. Como estar juntos, estar aquí peleando, no sé, que ya sabemos que somos diversos, que somos todos muy diferentes, que eso va a ser siempre así. Pero hay que juntarse. Pero es posible, como dice Gracia, que nos pongamos de acuerdo en 4 cosas. Podríamos trabajar en las 4 cosas, pero que lo que no puede ser también esa dinámica peligrosa y también muy identitaria, ¿no? Es que yo soy bisexual, pero tú no eres bisexual, pero yo soy homosexual. Que creo que lo que estamos haciendo es fronteras y lo que estamos haciendo es mintiendo. Y luego importantísimo que conectamos con la ciudadanía. Que a veces pienso que hablamos para los convencidos, que estamos como en nuestra burbuja, vivimos con los que piensan como nosotros, pero yo creo que tenemos que atrevernos a salir de la burbuja y tenemos que ser capaces de interpelar a esa gente y decirle, tío, ¿por qué te da miedo el exista? ¿Qué te pasa? ¿No podías salir tú porque no exista o qué? ¿No? Y un poco eso. Y ya. Eso es verdad. ¿Quieres preguntar algo? No, por añadir un poco lo que dice la compañera, que creo que muchas veces pues, hay mucho miedo a la hora de nuestras técnicas de lucha se van a continuar, no están cambiando las cosas, no cambian el panorama. Y pues, por ejemplo, somos muy jóvenes, somos 20 y poco años, y vamos a ver una década limitando, pero creemos que realmente sí que hay una necesidad, una voluntad de tener como ese testigo de lucha y todas esas experiencias que llevamos mucho tiempo y no queremos. O sea, yo entiendo, ¿no?, que hay mucho miedo, que las redes sociales, que la limitación a las cuestiones identitarias. Pero creo que muchas veces hay mucho prejuicio también y que realmente pues, a día de hoy hay varios colectivos que trabajan en el LGTB, está el Bollero, está la Secretaría Feminista en Italia, que está muy popular, está la Visible, está el Reino del Sur. Y un amplísimo espíritu de Bella que se reúne también en espacios físicos, como es la colectiva, que por ejemplo los sociales destinados gestionamos, que está por el tipo del CDI, por el río. Y que se está gestionando un orgullo político a partir de los partidos con diferentes instituciones y que pues simplemente por decir, entiendo que es muy difícil, ¿no?, como esa continuidad, como el tercer lazo no solo entre nosotros sino con la niña que ahora nos llevamos impulsando, que no queremos renunciar a ese legado, sino todo lo contrario, que además es un momento muy concreto y muy complejo. Pero bueno, creo que la cosa no está tan parecida, al menos en el mundo de la violencia, y está menos inquietante, menos. ¿Puedo añadir una cosilla? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por... Lo apago. Muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que sí, que yo creo que es muy importante el tema de que muchas veces hay tantos estereotipos sobre la gente joven, por ejemplo, ¿no? Yo como profesora lo veo un montón, ¿no? Como de la gente no participa, está todo el mundo en las redes, pero no hace nada. Yo no es lo que veo tampoco en otros lugares y en otras redes, ¿no? Es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, sí hay gente organizada, sí que hay gente que está participando, que está haciendo, que está buscando donde ¿no? También colaborar y tal. Y creo que también son generaciones, o sois generaciones que sí que habéis crecido precisamente con otros referentes, ¿no? Un poco como apuntabas tú, ¿no? De que estamos en un contexto que, oye, también recojamos lo que hay de ganado y de todo lo que se batalló y lo que tenemos ahora, ¿no? Fíjate, en términos de, pues precisamente en las redes, de música, de series, de novelas, que ya nos habría gustado a nosotros en los años 90, que hacemos un poco abuelas cebollitas, donde decimos esto. Hay también en el libro hay un QR con la música y con las películas. Pero que es verdad que eso es súper importante. Y luego, mira, escuchándote hablar, me ha acordado otra idea que quería aquí compartir, a vueltas con lo de la extrema derecha, y es que, claro, parece que las personas LGTBI y tal, que a las mujeres en general también, ¿no? Por supuesto, no nos pasa nada, ya no hay discriminación, bueno, el discurso este de que incluso tenemos más derechos. Es que ahora mismo las mujeres, bueno, vivimos fenomenal. Yo no sé cómo lo ven
no sé, debe ser que no nos damos cuenta, no somos medio idiotas, pero vivimos fenomenal. ¿Esto es la violencia de género? ¿Qué va? ¿Esto de las discriminaciones? ¿Qué va? Y las personas LGTBI siguen mucho esta imagen que los medios reproducen, que más que interesada, claro, de parejas, esto que se decía del double income no kids, o sea, parejas blancas, ¿no? Parejas de chicos gays que viven en grandes ciudades, que tienen un doble ingreso, no tienen familia y entonces viven fenomenal. O sea, esta imagen de estamos ahí todo el rato con la camiseta de marca en la discoteca con el cubata en la mano. Y entonces no hay problema con la vivienda, no hay problema con la precariedad, con las múltiples violencias, no hay problemas de nada, ¿no? Y entonces no solo le pasa a la gente joven, nos pasa a todo el mundo. Y ojo, porque este es el discurso que está difundiendo la extrema derecha a nivel global, que es que nosotros y nosotras y nosotres queremos derechos especiales, queremos más derechos que el resto de la ciudadanía, porque ya estamos fenomenal y lo que estamos es que queremos todavía más. Este es el discurso de Bolsonaro. Y con este discurso ganó las elecciones, por cierto, con el famoso kit gay, y que los gays y lesbianas de Brasil, bueno, todos viviendo en Sao Paulo y bueno, gozando de unas vidas fenomenales. Y fíjate tú, la clase trabajadora, blanca, pobre, los negros, tal, lo fatal que están. Es el discurso de Trump. Es el discurso de la extrema derecha y es el discurso de las fuerzas de extrema derecha aquí. Queremos derechos especiales. Esto es peligrosísimo y este es uno de los que hay que cortar ya. ¿Cómo lo cortamos? Diciendo, oye, hay unas realidades muy diversas, efectivamente, no es toda la interseccionalidad, ¿no? No todo el mundo vive el ser gay, lesbiana, trans, travesti de la misma manera, pues depende de tu clase social, depende de tu color de piel, depende de tu etnia, depende de dónde vives, de dónde vienes, de tu capacidad, etcétera, etcétera. Pero nos pasan un montón de cosas. Entonces, bueno, hay que seguir hablando de esto, ¿no? Que es que si no parece que vivimos en los mundos de los unicornios rosas, ¿no? Y no nos sucede nada, y de esto se está beneficiando muchísimo la extrema derecha hoy en día. Por eso sacarlo del libro y por eso también lo digo ahí. Se nos olvida realmente las cuestiones del culto al cuerpo y dentro de nosotros mismos somos nosotros los que fomentamos ese tipo de cosas. Se nos olvida de una serie de homosexuales de masa, de pueblos, de todo. Yo acabo de hacer un corto que han hecho allí en Jaén, los del LGTB en Jaén, que se llama Mariquita de Pueblo, donde participan mucha gente, que lo vamos a presentar allí en un sitio en Jaén. Me parece muy interesante que hablen, pues claro, la realidad urbana no tiene, de las capitales no tiene nada que ver con la realidad de los pueblos. Y me parece cosas interesantes que se están haciendo de muchos sitios, poca gente, pero que no hay que olvidarse también que ser gay no ser perfecto, no ser guapo, no ser pues, ese culto al cuerpo tan horroroso, porque hay gente, y además aliarse con todo, como tú dices, con todas las personas que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Nosotros no somos diferentes, lo único que nos acostamos con lo que nos da la gana, como todo el mundo. Yo creo que también eso también, en un momento determinado. Bueno, voy a proceder a sorteo. A ver. Sácalo un poco, porque si no van a ser los últimos. Laura Martínez. Luego se lo puedes pedir que te lo firme si quieres. Te lo firmo. Gracias. Apañado. Eso había lo que... Te va a gustar, seguro. A ver. En la parte en la parte de la conferencia. Ay, es verdad que no sé... El albaicín. ¿Cómo? ¿Tú conoces a la realidad? Eso mucho después. Si quieres que te lo firme ahora, se lo... Pero eso mucho después. Pero como es curioso que esté...